¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando QR en vivo, Bravo TV hasta las 12. Mucho para compartir en la jornada de hoy, porque estamos, claro, en el nudo, en el corazón de diciembre 2025. Antes de pensar en el año que viene, antes de pensar en términos políticos, estamos hablando, por supuesto, en lo que será la disputa presidencial del 2027. Diciembre 2025 se las trae. Y en este mismo momento, muy atentos y atentas a lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque hoy temprano, en realidad un poquito pasadas las 2 de la tarde, comenzó el debate propiamente dicho. Ahí estamos compartiendo alguna imagen, está hablando Pitrola del Frente de Izquierda. Comenzó el debate por el presupuesto 2026, que ya es un hecho de por sí, ¿no? Estar debatiendo en el recinto el presupuesto después de lo que ocurrió años anteriores. Ahora vamos a volver a eso. Y porque hoy también hubo trabajo en la Comisión de Trabajo, justamente por la reforma laboral. Continuará ese trabajo y el gobierno espera el viernes 26 de diciembre, espera poder tener media sanción. ¿Por qué englobamos todo en el mismo día? Porque estamos en este debate, cuando el Congreso está discutiendo las reformas estructurales y muy profundas que plantea el Gobierno Nacional, no solamente presupuesto y reforma laboral, hablamos de proyecto de inocencia, de temas fiscales, hablamos del tema glaciares, bueno, varias cosas que el Gobierno necesita y pronto. Ya hablamos de la celeridad que el Gobierno le imprime efectivamente a esta discusión, porque el Gobierno entiende que tiene que aprovechar el momento político, tiene que aprovechar el envión, el aura, la interpretación que casi todos y casi todas compraron de qué pasó en la elección, de cómo se interpreta el resultado de la elección de medio término. Quiero decirles que en un ratito nada más vamos a conversar con Verónica Benaín y con Pedro Lacour, colegas que trabajan en el Congreso Nacional. Recién viene Verónica de allí, de esa cobertura, y Pedro en Casa Rosada, para tratar de seguir entendiendo un poco las dinámicas, las discusiones, los debates. En Casa Rosada las internas que no frenan, y en el Congreso cómo se fue construyendo el consenso para que el gobierno avance de esta manera. Vamos a empezar a compartir algunas imágenes del debate, no sin antes decirles que para nosotros estas jornadas, estos días de debates muy intensos, de cosas muy importantes, del debatir de las reglas de juego de la sociedad argentina, nos parece que tendríamos que tener mayor probabilidad de escuchar los argumentos, de escuchar las ideas. Somos un programa muy amigo, muy hinchas, somos fanas de las ideas y de los argumentos. ¿Por qué digo esto? Porque son cosas que andan escaseando. La verdad es que, por lo que vamos a ver, algunas muestras de lo que efectivamente ocurrió, no parece ser el argumento lo que gane o lo que genere los consensos necesarios para este tipo de discusiones. Más bien parecen ser otras cuestiones, otros elementos, más concretos, más contantes y sonantes, digamos, ¿no? Pero ayer les contamos que mientras estaba dando el dictamen, que es lo necesario para después llegar al recinto con un proyecto de ley de este presupuesto 2026, entre gallos y medias noches se coló el famoso artículo 75, que dice que se derogan la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. Dos proyectos que ustedes ya saben generaron consensos realmente muy amplios. Muy amplios. Primero en su tratamiento y después en la insistencia cuando el gobierno los vetó. Y entonces el gobierno dice, bueno, cambió la composición del Congreso, esta es la nuestra, a derogar. Mientras el Poder Judicial le dice, ustedes tienen que cumplir con eso que el Congreso votó. Y entonces hoy, ¿qué pasó? Hoy no hubo acuerdo en esas reuniones previas que tienen los bloques antes de ir al recinto. Entonces se debatió en el recinto y se votó si había que discutir o eventualmente votar, discutir y votar por capítulo y por artículo. Los capítulos engloban varios artículos. Entonces, si uno discute por capítulo, le permite a diputados y diputadas no discutir artículos muy específicos. Entre otros, este artículo 75. El artículo que deroga estas dos leyes que tienen amplio consenso. Amplio consenso en la calle, amplio consenso en el Congreso. Y entonces le evita a un montón de diputados y diputadas que votaron a favor, que contribuyeron a ese consenso, que contribuyeron a esa aprobación, les evita tener que decir que un par de semanas después, por alguna razón inexplicable, ahora están a favor de la derogación de eso que les costó tanto establecer.
Y por eso lo primero que se discutió fue esto. Les arruino al final. Ganó el debate por capítulos. Entonces, cuando llegue el momento, se discutirá, después de una supuesta aprobación general, parece que el gobierno tiene los votos efectivamente, en vez de discutir artículo por artículo, van a discutir directamente por capítulo. Y se puede englobar y aprobar o rechazar eventualmente. Miren cómo le explicaba la diputada hoy, Miriam Bregman. El que vote a favor de derogar la ley de emergencia en discapacidad de la cara, que el que vote por derogar el presupuesto universitario de la cara, que el que vote por reventar a las escuelas técnicas que ya vienen pasando una situación crítica de la cara, así como tantos otros temas. No va más que ustedes se esconden en trampitas de procedimiento, porque encima el reglamento esta vez va a favor nuestro. Así que votación nominal, a dar la cara y vuelvan a sus pueblos y den la cara frente a la población. Digan que votaron contra el colectivo de la discapacidad, díganlo, anímense, porque además muchos de que votaron a favor de esa ley, señor presidente, diputada, se presupone que se van a dar vuelta, así que la tortilla queremos que ver cómo vuela. Queremos ver cómo vuela la tortilla, dice Miriam Bregman. Hagamos un apunte, asterisco a pie de página, para esa acción de diputados y diputadas de volver a sus pueblos. Ahora van a ver por qué se los digo. Comienza el debate y entonces el primero que habla y presenta el dictamen del presupuesto, que insisto, todavía se está votando, 10:30, 11 de la noche se votaría en general, lo vamos a compartir, por supuesto lo vamos a seguir en vivo, es Alberto Venegas Lynch, el batero de la banda del presidente, para que lo ubiquen un poco mejor, que reemplaza a José Luis Espert, que ayer lo vimos. Había sido quien había presentado hace algunos meses uno de los proyectos que se van a votar ahora. En fin, pasa todo muy rápido, pero este es el metro cuadrado, esta es la cuadra de la Argentina en este momento. Y Venegas Lynch hace una presentación del presupuesto, lo defiende el presupuesto, es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y presten atención a algunos de los argumentos que da, porque acá van a empezar a entender por qué decíamos, la verdad que de argumentos, de ideas, bastante poco. No hay antecedente que a un presidente le hayan rechazado un presupuesto, en este caso ya van 2. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque la gimnasia que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo era que los gobernadores se tomaban el avión, generalmente sanitario, a Casa Rosada, intercambiaban favores políticos, compraban la voluntad de los gobernadores con los hilos que tiene acá en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y le pasaban flujo de fondos para su obra pública, para blindarse mediáticamente y todos los disparates que paga el contribuyente. Bueno, dos cosas para arrancar, digamos, ¿no? Primero, no hay antecedentes de que le hayan rechazado un presupuesto a un presidente. No se sabe muy bien dónde empieza la historia para Venegas Lynch, ¿no? Siempre muy selectivos. Año 2010 para el presupuesto 2011. El grupo A, que encabezaba, entre otras, Patricia Bullrich, pero también estaba Federico Sturzenegger, le rechaza un presupuesto a Cristina Fernández de Kirchner, el presupuesto 2011. 2022, al gobierno de Alberto Fernández también, otro rechazo presupuestario. Y hay que recordar que los dos años anteriores a donde se prorrogaron presupuestos del 2023, el que más colaboró para que no haya presupuesto fue el propio gobierno, para tener discrecionalidad. Quien evitó las discusiones como correspondían, quien evitó que vaya el ministro de Economía, como es uso y costumbre y hasta sentido común, que presente efectivamente el proyecto de presupuesto. Y hay otro elemento que no se puede dejar pasar. Venegas Lynch dice, no, el kirchnerismo, que usaba aviones sanitarios para traer a los gobernadores y hacían algunas transacciones. Hago silencio porque uno no sabe por dónde empezar a contar lo que pasó en las últimas horas. Vean esta placa que está circulando. Politic es la consultora que lo genera. Miren esto. Se aceleró el reparto de ATN, que son los recursos que distribuye el Estado a las provincias. Distribución por mes en millones de pesos corrientes. Instancia pagado. Mire lo que pasó en enero, en febrero, todo este año. Marzo, abril, mayo. Mire lo que pasó en diciembre. Es decir, lo que está pasando en este momento. ¿Notan alguna diferencia? En noviembre nada. Pero miren en diciembre, los repartos de ATN. ¿A esto se referirá Venegas Lynch? Está viendo otra película, le contaron otra película. Es muy llamativo porque lo hacen con mucho descaro, como si nadie estuviera prestando la atención. Por suerte uno tiene un cuadernito para trabajar.
Jaldo, 20.000, Tucumán, 20.000 millones de pesos. Esdero, Chaco, 11.000 millones de pesos. Pasalaco a Misiones, 12.000 millones de pesos. Jalil, esto no sé si se concretó o se está por concretar. Catamarca, 10.500 mil millones de pesos. Frigerio, 7.000 millones. Sáenz, en Salta, 6.000 millones. Esto acaba de ocurrir. Hace 3 doritos, dice Woody González. Es muy llamativo. Y vamos construyendo esta escena en la que el argumento no importa. Y si se puede contrastar, no importa. Acá pareciera que lo que hay que lograr es cierta tensión, cierta ofensiva, cierta estridencia. Y que eso fuera lo único importante, quizá para el presidente que está mirando por televisión y dice, qué bien que estuvo Venegas Lynch. Bueno. Voy a seguir en esta tónica. Estamos repasando escenas de la discusión del presupuesto 2026 que todavía se está dando en el Congreso. Esto ocurrió más temprano. Hablando de argumentos. Lisandro Almirón es diputado nacional por la provincia de Corrientes. Salió tercero en la provincia de Corrientes en la última elección, por supuesto del oficialismo. No hace falta que les explique nada. Miren, presten atención a lo que dice Almirón y la aclaración que le hace Germán Martínez, el titular del bloque Unión por la Patria. A un presupuesto donde no puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Gustavo Martínez. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Yedlin. No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria, y las obras que enumeró y que leyó taxativamente una detrás de otra. Ruta Nacional 126, tramo Sauce-Curzú-Cuatiá, acceso a autovía de ingreso de la ciudad de Corrientes. Ruta Nacional 119, tramo Mercedes-Curzú-Cuatiá. Ruta 12, tramo Riachuelo-Saladas. Ruta 120, tramo vinculación. Rutas nacionales 12 y 14 en la zona forestal industrial. Reparación y mantenimiento y rehabilitación de la calzada de la autopista de la Ruta 14 de los tramos correspondientes a las localidades Montecasero y Curzú-Cuatiá. Señor, están incluidos en una lista anexa que nosotros presentamos al artículo 26, que se llama Infraestructura Federal, y allí están las obras de la provincia de Corrientes que nos presentaron los diputados Haddad y Sanz. A ver si se entiende lo que acaba de pasar. El diputado de La Libertad Avanza, Almirón, agradeció obras que están en el presupuesto de minoría presentado por Unión por la Patria. O sea, si fuera honesto intelectualmente, Almirón tendría que decir, no, perdón, entonces mi voto, estoy en la banca equivocada. Tendría que votar lo que presenta la oposición. ¿Se entiende lo que acaba de ocurrir? Yo no sé si estas cosas en otros congresos, en otro tiempo. Pero la verdad es que uno podía estar de acuerdo o no con las ideas que expresan distintos bloques, pero había oradores y oradoras, ¿no?, que te dejaban boquiabierto. Miren lo que está pasando, ni siquiera saben qué están... No es que no sabe qué presupuesto está leyendo o qué dictamen está leyendo. Ni siquiera está interpretando lo que lee, porque si estuviera en la discusión hubiera entendido que eso no podía ser del bloque al que representa. Es muy interesante lo que plantea Nicolás Massot, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que es parte de Encuentro Federal, del bloque que representa Miguel Ángel Pichetto. Y Nicolás Massot hace una aclaración. Él fue parte del gobierno de Juntos por el Cambio, del gobierno de Mauricio Macri, y hace una aclaración sumamente interesante respecto de lo que quisieron hacer con ganancias. Dice, nosotros también le quisimos rebajar ganancias, y de hecho le rebajamos ganancias a las grandes empresas durante el gobierno de Macri, pero aprendimos algo. Y entonces dice, ojo con lo que están por hacer. Presten la atención, porque al ser Massot y de haber sido jefe de bloque del gobierno de Mauricio Macri en diputados, tiene mucho más valor en eso que a nosotros nos encanta, que son los argumentos y las ideas. Miren. Mañana están discutiendo una reforma laboral que tiene un costo fiscal de 0,8, es decir, el 60% de ese superávit fiscal se lo están fumando de un plumazo, sin ponerse colorado, sin explicar de dónde sale aquello que evitó
que ustedes cumplan con las leyes de discapacidad de universidades y del Garrahan, que era... No sabemos de dónde salen los fondos. Los fondos salen de rentas generales, señores, del mismo lugar de donde ustedes están sacando los fondos para subsidiar los despidos, para que no pague más la compraventa de inmuebles y para que las grandes y medianas empresas paguen menos impuestos a las ganancias corporativas. Miren, les voy a contar algo. En el 2017 nosotros también promovimos en nuestro gobierno una baja de impuestos a las ganancias corporativas, mucho más ambiciosa. Así que estamos totalmente en línea y lo hicimos de buena fe. Sentimos, probablemente igual que ustedes, y el ex ministro de Defensa, mi buen amigo Luis Petri, no me va a dejar mentir porque compartíamos en ese momento, y ojalá en el futuro lo volvamos a hacer, bancas y discusiones, que todos pensamos que esa baja iba a tener el racional de mejorarle el capital de trabajo y el resultado de las compañías y que eso iba a ser volcado inmediatamente a inversión, a proyectos de capital y a generación de empleo. Bueno, no me deje mentir, diputado. Nos encontramos con un récord de reparto de dividendos y con un récord de expatriación de dividendos y de formación de activos externos. No está mal. Eso hace a la libertad de empresa y a la libertad de capitales que nosotros creemos. Pero no hay que pifiar el diagnóstico. Las reformas en condiciones recesivas, como una reforma tributaria como esta o una reforma laboral que incline absolutamente la cancha, llevándose puesta la negociación colectiva, inclinando el poder en favor de las empresas respecto de los sindicatos o de los trabajadores, no va a detener la recesión. En un primer momento la va a acelerar. Bueno, allí estaba Nicolás Massot, señalado porque dio quórum para el debate de hoy. Es un debate por el presupuesto, quizá tenga otra consideración, pero él mismo reconoce que sí, que efectivamente se sentó y dio el quórum y ahí despertó muchísimas críticas, sobre todo en función de la caracterización que hace del presupuesto. Pero lo que dice es muy interesante, dice, nosotros lo hicimos. Nosotros con Macri también bajamos ganancias, también le permitimos ahorrarse unos mangos a las grandes empresas creyendo que le iban a poner en inversión e iban a generar trabajo. Se la llevaron toda. Lo que se acumularon fueron los dividendos y la formación de activos en el exterior. Es muy interesante el planteo de Massot y cómo colaboraría si el debate tuviera que ver efectivamente con ideas y con argumentos. Miguel Ángel Pichetto, el titular del bloque Encuentro Federal, también muy crítico respecto del ajuste en áreas muy sensibles de las políticas públicas que representa el presupuesto que presentó el gobierno, pero hace otro señalamiento. En medio de todas estas discusiones se van colando otros temas. Y es algo que nosotros nos hicimos esta pregunta al aire hace algún tiempo, en el momento en que se da la elección de primera vuelta de Chile, cuando Kast parecía acumular los votos suficientes, pensando en el balotaje, los acompañamientos suficientes para ganar como lo hizo en el balotaje, decíamos, che, ¿qué pasa con Daza? Con el que integra el viceministro de Economía de la Argentina, que es chileno, y que Kast dijo, che, me gustaría que venga a jugar para nosotros. El mercado de pases está abierto, parece, y miren cómo lo refleja Miguel Ángel Pichetto. El crecimiento del PBI como último dato estadístico está previsto que va a tener un crecimiento de 5 puntos para el 2026. Nuevamente aparece el REN del Banco Central. Hay que decirle al señor Bausili que hable con Caputo. Bausili, que es socio, aliado, estratégico, está todos los días. Bueno, ahora se va el señor Daza. Un nuevo hecho en la economía argentina. Un viceministro de Economía. Supuestamente sería el ministro de Economía de la República Hermana de Chile, con un montón de información sensible de la economía argentina. Extraordinario. La Argentina es un país increíble, increíble. Bueno, uno podría decir, ya pasa con el JP Morgan, así que, qué sé yo, está medio naturalizado el ida y vuelta en ese sentido. Acá estamos hablando de Estado a Estado, eventualmente. Bueno, y un episodio que se dio en la Comisión de Trabajo del Senado, en este caso, que está trabajando en la reforma laboral. Tanto en diputados como en Senado, el Bloque Popular o Unión por la Patria y otros sectores como el Frente de Izquierda y Provincias Unidas están diciendo, che, no se respetó en la composición de las comisiones muy importantes para debatir todos estos temas y para elaborar los proyectos que después van al recinto, no se contempló de manera justa las representaciones en la Cámara. Y entonces tienen el oficialismo más representante del que debiera según el sistema DONT. Esa discusión se metió también en la Comisión, insisto, de Trabajo del Senado en el marco de la discusión por la reforma laboral y por esas discusiones
resulta electa como presidenta de la comisión y puede marcar el ritmo de las discusiones, muy importante por lo apurado que está el gobierno para votar todo esto, a la senadora Patricia Bullrich. Hasta ayer a la mañana, un poquito más, estoy jugando con los tiempos, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Y al ser presidenta de la comisión, insisto, tiene las riendas de los tiempos. Mayans dice, no, esto no puede ser así, están pasando por arriba los reglamentos. Y se dio esta escena, miren. Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Esta es la lista de senadores que tengo pedido palabra. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. No llegue la palabra viva voz la senadora. Presidente, Viva voz la senadora. no haga. La palabra viva voz la senadora. Bueno, Acá hace lo que se le canta a las pelotas. me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Vamos, dice Patricia Bullrich, en un momento había un cuerpo a cuerpo, todos temimos, digamos, ¿no? Pero estas son las condiciones, esta es la forma y el fondo en el que se está discutiendo en el Congreso Nacional, cosas que no son menores, cosas que son realmente, que pueden marcar un antes y un después en la República Argentina, en las reglas de juego de lo laboral, en los presupuestos, en la calidad de las políticas públicas, en la asistencia del Estado y en el rol del Estado, sobre todo en el impacto en sectores muy vulnerados de nuestra sociedad. Y aquí se suma el hecho del apuro del gobierno, que quiere en muy poquito tiempo, muy rápidamente, discutir la profundidad que implican estos proyectos. Y acá una última reflexión, en la que solemos volver bastante en QR. El gobierno está actuando y cierto sector de la vida política institucional le permite actuar como si el resultado electoral de las elecciones de medio término hubiera sido tan arrasador o tan apabullante en relación a la profundidad de estas modificaciones. Pero eso no fue así. El gobierno gana, por supuesto, 40 puntos saca, 35 saca la oposición. Pero hay un 60% que no logra acumular, el 60% que no votó al gobierno, que no necesariamente acompaña la idea que el gobierno tiene del país, del futuro del país, la idea de Argentina que tiene el gobierno. Y el modo, el fondo y la forma en que el gobierno se está desempeñando en función de estos cambios, no parece estar representado en ese nivel de apoyo. El gobierno ganó la elección, tuvo un apoyo mayoritario, pero la pregunta es, ¿lo suficientemente mayoritario como para este avance? ¿Para esta modificación estructural de estas políticas puntuales, de estas leyes? ¿Y cuál es el riesgo, más allá de cualquier discusión político-partidaria? El riesgo es el desacople. Es el desacople de la legitimidad del gobierno, pero saber si el país, si las bases, si la ciudadanía realmente acompaña, y esto es lo que votó, si realmente acompaña los cambios que se vienen y qué va a pasar con las consecuencias de estos cambios. Ese desacople, leerlo o hacer esa lectura equivocada, al gobierno lo puede poner en un riesgo muy fuerte y a la sociedad en un nivel de tensión muy importante, donde siempre pierden los mismos sectores. Pero hay que ver si en el apuro, si en la profundidad, ese error, el gobierno no está demostrando no una debilidad, pero sí desnudando y confesando que el respaldo electoral que tuvo no fue suficiente para un tratamiento, insisto, institucionalmente más respetuoso de estos cambios tan profundos. Esto lo vamos a empezar a ver mañana. Mañana en la calle, en las calles de toda la Argentina, porque hay una convocatoria de la CGT, de la CTA, de las centrales sindicales más importantes de nuestro país, de organizaciones sociales, de comunidades afectadas, insisto, en la Ciudad de Buenos Aires a Plaza de Mayo, pero en todo el país, en las plazas más importantes de todo el país, y ahí se empieza a jugar el otro partido, donde una oposición no le encuentra el agujero al mate para oponerse, o por lo menos para construir una alternativa
Ahí es donde la calle le empieza a decir seguramente a la realidad que el gobierno ha construido, puede empezar a ponerle límites, puede empezar. Lo de mañana va a ser una escena. Hay que ver eso cómo va evolucionando, aun si el gobierno logra la aprobación de estas leyes, de la manera en que lo quiere. Y está el ejemplo muy claro del gobierno de Mauricio Macri, año 2017, en la reforma previsional, para estos días también, creo que fue un 18 de diciembre, la aprobación definitiva. Días anteriores había sido toda esa situación de represión muy fuerte y movilización muy fuerte en Plaza de Mayo. El gobierno de Macri se llevó los votos y las leyes aprobadas en el Congreso, pero ahí hubo un punto de inflexión, algo se rompió. Probablemente Macri también creyó que podía ir más profundo y más rápido después de la victoria electoral de medio término, de la misma manera que Milei lo está haciendo ahora. Las cosas no se repiten igual, pero la historia para algo sirve, y sobre todo porque más allá de lo confundida, de la crisis de representación que pueda tener una sociedad, las sociedades no se equivocan cuando les duele la vida. Y el reflejo no se acaba ni por las redes sociales, ni por el avance en las comunicaciones, ni por la manera en que discutimos la política. Un solo elemento más al que le vamos a prestar atención. Está en algunos minutos por hablar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dijo hoy un ex conductor estrella de la cadena Fox que hoy el presidente Donald Trump podría incrementar, escalar aún mucho más la situación de tensión con Venezuela. Vamos a estar muy atentos a eso. Está Martín Granowski, por supuesto. Con Hernán Lecher vamos a desmenuzar el proyecto de presupuesto que se está tratando en este momento en el Congreso y que nosotros vamos a ir compartiendo las alternativas. Arrancamos, como siempre, con las voces del día. Hubiéramos hecho caso, hubiéramos dicho, bueno, no, nos salimos de las bandas y nos ponemos a comprar dólares. ¿Qué crees que hubiera sido la tapa de los diarios con el dólar en 3.000? Y no te digo de página 12, te hablo de Nación, Nación, Clarín. sí. Hubiera sido el dólar sube a 3.000, hubiéramos ganado las elecciones como las ganamos. Para muchos la pirotecnia no es una fiesta. Los chicos con autismo sufren mucho. Los animales también sufren. Desde la Asamblea de Discas en Lucha le decimos que no a las reformas. Ojalá que no estemos entrando en una nueva temporada de nuevos arrastrados o republicanos intermitentes que miran para otro lado cuestiones que hacen a un mamarracho jurídico. Nosotros conformamos las 4 provincias que estamos excluidos del gobierno nacional. La verdad que para nosotros es un galardón. Y nuestro objetivo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso no se consigue sin federalismo. Acá estamos los gobernadores para trabajar de manera conjunta. Hay que entender este presupuesto en el marco del modelo social que quiere imponer el gobierno a nuestro país. Destruir la clase media, destruir la industria. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. Senador Recalde. Muchas gracias. Presidenta de facto. Sí. No deja a los de la dictadura, también le decían presidentes. La Secretaría de Inteligencia del Estado se lleva el premio a la partida con el mejor aumento. 19% de aumento para la CIDE, un aplauso. La verdad, qué bien la paritaria de la CIDE. Nos despidieron. Sin indemnización. Nos deben todavía 2 meses de sueldo. El ticket canasta y el ticket restaurant. Ya lo vivía eso. Y cuando uno vuelve a algo, no está evolucionando. La gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado, que ahora es una hiedra venenosa que la tiene el sector privado en el cuello. Agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. El puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27, ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. No había para los jubilados y sí hay para subsidiar los despidos. ¿A dónde cuernos está la igualdad, está la libertad? Pero me da lástima de estos muchachos también, ¿sabes por qué? Nos mandan a poner la cara y después les van a dar vuelta a la espalda. Se van a cagar de hambre como nos cagamos de hambre nosotros. Muy buenas noches, señor Martín Granowski. ¿Cómo anda? Buenas noches, señor Pablo Caruso. Gracias por estar, Hernán Lecher. Un placer. Buena jornada. Enseguida presentamos a nuestros colegas que hoy nos acompañan. Vamos a armar una mesa de discusión y debate. En paralelo,
mientras se sigue tratando el presupuesto 2026, buscando la media sanción del gobierno en la Cámara de Diputados, y vamos a tener, por supuesto, el momento de la votación. Me gusta el segmento incontinencia verbal de Hernán Lecher, o incontinencia de datos. De datos. En realidad. De datos. Me encanta, creo que queda, atención. No, es que hiciste una editorial que me dio tiempo a hacer un cálculo. Trabajo para vos, que Hernán. me dieras un minuto más y finalmente... No, a ver, le dieron Misiones, agarré Misiones porque... Sí. Misiones, le dan 12.000 Hay un misionero millones, en la sala, atención. 12.000 millones de pesos, ¿sí? De ATN, decís vos, de ¿no? ATN. Sí. Ahora, para Sí. que apruebe las leyes estas, 12.000 millones. El presupuesto de Misiones es 3.107 millones, perdón, billones. Con B larga. Claro. B. Con lo cual, lo que le dieron fue el 0,3% de su presupuesto. ¿Ok? 0,03. No, 0,3%. 0,3. 0,3% del presupuesto. Fantástico. El impuesto a las ganancias, que está incluido en lo que quieren votar mañana en la ley de reforma laboral, le reduce del presupuesto de Misiones el 1,6%. Amigo, te la chorea y te doy un poquito. Alguien no está haciendo bien la cuenta. ¿Sí? Cuento una infidencia, no voy Sí. a dar nombres. Hoy mandé el informe que hicimos con CEPA a varios ministros de Hacienda de distintas provincias. Una de las provincias que es probable que mañana acompañe, pero del peronismo, me contesta el ministro y me dice, 2,7 perdemos por la recaudación de coparticipación. Escandalizado. O sea, Digo, ustedes ¿sí? le estaban, desde el CEPA le estaban mandando el Sí, sí. informe a las propias Sí, autoridades de la provincia. me lo pidió en pesos. Bueno, Espero que sirva para algo. Espero Sí. que sirva para algo. Porque este es el cálculo. Este es el cálculo. a ver, además de la mirada, si vos querés, equivocada, hasta en términos de sus propios intereses de la provincia, uno podría pensar también, Hernán, que no va a contener de ninguna manera esa tensión que cada gobernador tiene en su propio territorio, aún acompañando al gobierno, salvo que haya hecho la gran Rucaf, era, ¿no? Te doy una zapatilla primero y después te doy la otra cuando... La gran Sadi, Rucaf, etcétera, etcétera, o la gran Banelco, yo no sé. O la Banelco, es decir, que te adelanto Hay algo variantes. a promesa de que si sale después te voy a completar. Ahora, El tema es que, a ver, yo un poco ilustraba esto. Te estoy dando la tuya, Sí. estoy dando una partecita de la que te quité. Te estoy devolviendo algo, pero muy poquito de lo que te saqué. O sea, te choreo la billetera. ¿Cuánto tenés? Sí. 100 pesos, te doy 10. Y vos estás Y contento. yo te acompaño. ¿Se entiende la locura? Sí. Y te diría que la mayoría de las provincias, ayer me contaban el caso de Santa Cruz, la mayoría, ¿qué hace Santa Cruz? Santa Cruz tiene adelantos de coparticipación. No negocia nada, ni siquiera negocia. Lo tienen en una situación de vulnerabilidad, diríamos, donde la negociación ya está dada, con lo cual necesitan apretar un botón, no va a darle más adelanto de coparticipación y le arman un quilombo bárbaro en la provincia. O sea, están pagando rescate, básicamente, la provincia. Claro, es una Como especie diría- de extorsión constante. Claro. ¿No? Entonces, para que no publiques ese video que me condena, Claro. te doy plata todo el tiempo. Martín, Eso sí. Como diría un madrileño, marcha a mi favor, chaval. Anoche hablamos, ¿te acordás que vos me preguntaste? No estoy diciendo que tengo razón, estoy usando, Yo sabía que ibas a estoy volver con usando el dato de Hernán porque viene exacto. Sí. Vos me preguntaste, ¿qué pueden hacer los 6 gobernadores con sus legisladores reunidos con los otros gobernadores o los otros legisladores que le van a votar al gobierno la reforma laboral, el presupuesto tal como está, la derogación de las leyes de financiamiento, etcétera, etcétera? Y yo te contesté, pueden hacer política, pero el gobierno no les está dando nada porque los ATN son migajas. Y no tenía el dato, yo pensaba que eran migajas en positivo. En realidad ahora, después de escuchar a Hernán, no son migajas, es robo directamente. Claro. O sea, efectivamente, como ustedes dos dijeron recién, el gobierno nacional dice, yo te doy una parte de lo que te robé. No les están dando nada, nada, porque obra pública no hay. El gobierno dice que no hay obra pública cero. Si empiezan en marzo con la obra pública, yo no lo sé, puede llegar a pasar, según la información que yo tengo, ese es el plan de Santiago Caputo. Pero yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Hoy no está pasando, porque cuando uno conversa con gobernadores y con legisladores, dicen, no solo no nos dan nada, Santilli lo único que hasta ahora prometió y dio fueron 14 avales a 14 provincias para que se endeudaran.
los avales los tienen que dar igual. Hernán lo sabe mejor que yo, porque si el gobierno nacional no da los avales, y por eso al final se resolvió una parte de la provincia de Buenos Aires, si una provincia entra en el default, automáticamente cae la calificación de la Argentina y sube el riesgo país. O sea que el gobierno está obligado a dar las cosas que hizo. ¿Y es eso decir, que... está dando cosas que igual tenía que dar, porque si no perjudica al propio gobierno. Es así. Y eso que ni siquiera estamos hablando de coherencias ideológicas y políticas o de representación, ¿no? Sobre para qué fueron votados o qué representan, qué días representan esos gobernadores y cómo se están expresando. Ya presentamos la mesa de colegas, pero veo que está hablando Martín Lustó en la Cámara de Diputados. A ver qué es lo que dice, diputado nacional por Provincias Unidas, ¿no? Por la Ciudad de Buenos Aires. Creciendo al mes siguiente. Crecimos 10% en el 91, 9% en el 92, 5% en el 93, 6% en el 94. El plan austral bajó la inflación al mismo nivel que tenemos hoy con 4 trimestres seguidos de crecimiento. Y al presidente le encanta Israel. Israel bajó la inflación y tuvo un quinquenio de crecimiento al 5,5%, con una baja similar a esto, es decir que hay planes muchísimo más exitosos que este. Este plan lo que está haciendo es configurando 2 Argentinas. Y no es solamente por la condición de partida, si alguien tiene ventaja comparativa para producir, si se ancla en los recursos naturales. Es por decisiones que toma el gobierno nacional. Este gobierno nacional elige ganadores todo el tiempo, no se mientan a ustedes. Eligen ganadores. Voy a dar un ejemplo. El RIGI, con todas las rebajas impositivas que tiene, es elegir un ganador. Los que invierten más de 200 millones en la Argentina. La rebaja de bienes personales y hacerlo central en una estabilidad que no tiene nadie por 15 años es elegir un ganador. ¿A quiénes? A los que más patrimonio tienen en la Argentina. Hacer 2 blanqueos gratis, porque esto que están discutiendo del otro lado es un blanqueo, es elegir un ganador. ¿A quiénes? A los que evaden recurrentemente impuestos en la Argentina. Porque ya tuvieron un blanqueo en el 2016, en el 2021, en el 2024 y ahora otro. Y nunca ponen una cláusula que nosotros reclamamos. Que es que Allí está Martín Lustó contestándole al presidente, que se acuerdan, en la cena de Yacht Club el otro día en la Fundación Faro, dice, no nos pongan a elegir, o lo que no tiene que hacer el Estado es elegir ganadores, algo por el estilo. Ahí estaba contestando el diputado Martín Lustó. Presento a Verónica Benaín, colega, periodista parlamentaria de Tiempo Argentino. Hola Verónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por estar. Buenas noches. Y a Pedro Lacour, que trabaja como acreditado en Casa Rosada. Pedro, ¿cómo andan? muy buenas noches. Gracias El por la misionero invitación. de la mesa. Que Sí, seguro sí, puede... me sentí interpelado. Se sintió interpelado por Personal, Lo pensé, tenía un montón de opciones y dije, Misiones. Bueno, no, Misiones fue la provincia que más ATN recibió en el 2024. O sea que viene eso hace rato. Y Y ahora... con este esquema de migajas, porque sí, efectivamente le sacaron mucho y creo que con todo el ATNS tampoco compensa. Y ahora debe andar por ahí, ¿no? También en los primeros... Y vi el ranking de hoy de los ATN de todo el año y creo que está tercero. Está tercera Misiones. Verónica, venís del Congreso. Sí. ¿Qué pulso tuvo la sesión? Bueno, en cuanto a Misiones, quiero decir una cosa, que estuve hablando con algunos de los representantes de la provincia y ellos me decían, la verdad que lo que establece el presupuesto 2026 no es tan relevante porque la pelea que está dando el gobierno es en la Casa Rosada. Y me parece que eso atiende a varias cuestiones de gobernadores que hoy estarían en condiciones de apoyar al gobierno, digamos, en lo general. Pero se empezó a pudrir un poco este artículo del 75 a la hora de establecer que se vote capítulo por capítulo. Por estas horas se manejan 3 escenarios, porque digamos que no está cerrada esa discusión. Se estima que cerca de la medianoche se apruebe en general, el gobierno ahí sí tendría unos 130 votos, se estaría poroteando en ese punto, pero a la hora de resolver lo particular... Perdón, 130 es muy justo, no sé cuántos presentes habrá, pero... Es justo. ¿No? Pero bueno, eso es lo que estimaba el oficialismo hoy temprano. Estuvo Santilli yendo y viniendo durante toda la jornada. Yo creo que no se atrevían tampoco a hablar... digamos, con tanta seguridad porque se estaba pinchando. ¿Qué sucedió? Ayer cuando se firma el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hay, digamos, un acompañamiento de ciertos sectores, parte del radicalismo, parte del PRO, parte de lo que tiene que ver con los gobernadores de Catamarca, de Misiones, pero cuando ven en el dictamen se incluye la derogación de estas 2 leyes, bueno, ahí ponen la disidencia. Esa disidencia se tenía que resolver hoy, no se resolvió en labor parlamentaria. Se resolvió de esta manera en el recinto
pero no quedó resuelta básicamente. Puñalada trapera sería eso. Está complejo, estaban barajando estos 3 escenarios. O sigue la situación, el oficialismo no quiere dar el brazo a torcer, sigue tal cual se votó en el recinto, o se abre ese capítulo para votar los artículos en particular. Hay varios artículos en ese sentido, entre ellos una prórroga a una emergencia sanitaria que ya viene de años atrás. Y también ese mismo capítulo dice que el gobierno básicamente va a fijar un aumento en las prestaciones cada 3 meses que lo va a definir la ANDIS y la Secretaría de Salud. Sí. Está eso en ese capítulo. Lo que pasa es que los gobernadores no confían que esto se lleve adelante y además consideran que las leyes que sancionó el Congreso son mucho mejor que esta propuesta que está incorporada en ese capítulo. Y la tercera es que finalmente se quite el 45. Es decir, que después de la votación en general, eventualmente se den aprobación, se puede volver a abrir esa discusión para ver cómo se trata ese artículo 75 que deroga esas 2 leyes. Por ahora está abierta. Bien. Hay que ver ahí los gobernadores aliados, ¿no? Porque digo, a fin de cuentas también es un gesto decir, bueno, estamos en contra de este artículo y después capaz lo dejan pasar meramente porque decir, bueno, tuvimos que votar el presupuesto, que no nos vamos a oponer al presupuesto que propone Milei, ¿no? Algunos no quieren el costo político, se hablaba de Catamarca. Por eso, interesante lo que decía Miriam Bregman, hay que ver cómo vuelven a sus territorios y explican que colaboraron con la derogación o que aprobaron la derogación de estas 2 leyes tan sensibles. Recordemos, financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Y no puede ser, perdón Pablo, ustedes que tienen el pulso directo, no puede ser, estoy haciendo una hipótesis, nada más no es información, aclaro, no puede ser que el gobierno tire ese artículo como para retirarlo después y logre pasar los otros. Claro, puede ser. ¿Hay una tranquilamente. Después hay otra cosa que hay que mencionar, que es que según la ley no se puede presentar la derogación o proponer una derogación de una ley en el presupuesto. O sea, esto tiene destino de ser judicializado. Exacto. Eso no cabe duda. Bueno, hablamos con la producción, se está mirando de reojo al Poder Judicial a ver qué hace, no solamente con esto, sino también con muchas cuestiones de la reforma laboral. Y además son 2 leyes que están judicializadas, o sea, la emergencia en discapacidad ya está judicializada también. Y con una decisión, ¿no? de tener que implementarse, más allá de las excusas del propio gobierno. ¿Qué pasa en La Rosada? Mientras tanto, Ciudad Gótica, decíamos. ¿Qué pasa en La Rosada? Es interesante esto que decía recién sobre Santilli, porque Santilli efectivamente el lunes recibimos un comunicado interno del Ministerio del Interior que decía que Santilli se iba a internar en el Congreso, básicamente. Iba a estar toda la semana en el Congreso tratando de buscar y tratando de cerrar, digamos, los votos necesarios. A la par, la situación, vos recién mencionaste en la intro, la situación de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo sigue igual que siempre. Parece un poco camuflada, pero es igual de profunda que siempre. Sí, porque Karina perdió completamente la confianza en Santiago, eso es un hecho, y te lo dicen por lo bajo los propios carinistas. Claramente los Menem son los principales enemigos públicos, ¿no? de Santiago Caputo, pero también Karina. Karina, la confianza para con Caputo se perdió. Fundamental ahí, obviamente, la relación de Santiago Caputo con Milei, ¿no? Esto se dice mucho. El triángulo de hierro no hay más. En todo caso, hay una puntita y radialmente hacia Karina y hacia Santiago Caputo desde Milei. La pregunta es si alguna vez hubo un triángulo de hierro, ¿no? En términos concretos. Las negociaciones en el Congreso no estuvo Santiago Caputo. Claro, presente, al menos como se lo vio el año pasado con la ley de bases, ¿no? O sea, fue todo de los Menem con Santilli. Bullrich, Santilli. Claro, y Santilli hoy que es Karina. O sea, hay que decir eso. Después de las elecciones, todo lo que tiene que ver con la jefatura de gabinete la maneja Karina y el Ministerio del Interior también. Y en la reunión con los gobernadores estaba Adorni también, que es Karina. Exactamente, siempre está Adorni, es como el que hace la tutela ahí, ¿no? Claro. Y Santiago Caputo efectivamente se corrió completamente ahí. ¿Qué pasó? Lo que veo, digamos, de octubre para acá es este asedio constante a Santiago Caputo y él tratando de sobrevivir y logrando de alguna manera también acomodarse. Tuvimos hace un par de semanas lo que fue la renovación de la conducción de la CIDE, ¿no? Y el ARCA. Y de ARCA ahora, Hoy, digamos, claro. Sí. La CIDE primero con Aguadra, que es un contador que es cercano a Santiago Caputo. Después podemos ver, leyendo un poco más fino, si efectivamente es como Neifer alguien tan cercano o si también estuvo Karina en esa decisión. Yo tiendo a pensar lo segundo. Sí. Y esta semana la decisión, ¿no?, de ascender, así como ascendieron a Aguadra, ascender a Andrés Vázquez
a la jefatura ni más ni menos que de Arca, ¿no? Ahora voy a volver sobre eso, quiero que nos cuente, porque vos escribiste sobre esto, Pedro, pero déjeme volver un minutito al Congreso. Esto está pasando en vivo, estamos en el debate del presupuesto, el gobierno busca la primera media sanción al presupuesto 2026. Vamos a charlar unos minutos con Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal. De Provincias Unidas. Ya nos hicimos algún lío. Le voy a preguntar a él. Esteban, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? La culpa es tuya, eventualmente. La culpa es mía, la culpa es mía. Porque hoy estaba sentado al ladito de Pichetto hoy. Entonces... Bueno, porque estaba escuchando el discurso. Que vos sabés que en las sesiones queda poca gente. A mí me gusta quedarme para escuchar, sobre todo algunos discursos. La verdad que del lado libertario hasta el miembro informante de presupuesto fue un papelón, Berti, no dijeron nada, nadie dice nada, no se caga una idea. Cuando hay buenos discursos, y ha habido muy buenos discursos en los distintos bloques, interesante escuchar, así que les fui a hacer el aguante ahí a Pichetto, que se había quedado solo. Pero bueno, estamos en interbloque, así que estamos todos sentados medio cerca. Bien, pero parte de Provincias Unidas tu representación. Así es. Esteban, ¿cómo caracterizarías la sesión, lo que va de la sesión? Una sesión donde evidentemente el gobierno arrancó con mucha fuerza, queriendo llevarse puesto todo. Empezamos con una votación donde el gobierno mostró su costado más lamentable. Yo, si te lo tendría que poner en un término un poquito soez, diría un gobierno de cagones, ¿no? Porque han metido en el presupuesto, entre los distintos artículos, de forma inconstitucional, la derogación de las leyes que Milei no quiere cumplir. Las leyes de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, que en el caso de discapacidad incluso hasta la justicia ya le ha dicho al presidente que las tiene que cumplir, y no solo no las cumple, no solo se niega permanentemente, sino que ayer, en un momento incluso sin la posibilidad de leerlo, porque nunca estuvo el dictamen presentado, impreso en la comisión, estaba la planilla de firmas, pero el dictamen en sí estaba en el celular de algún asesor, yo lo pude ver, me acerqué, pregunté, miré un poquito, pispé y encontré ese artículo 75, que era un secreto a voces que circulaba en la comisión. Bueno, en el medio de los 80 y pico artículos del presupuesto y en un capítulo en el cual hay una compensación insólita y ridícula a las energéticas y hay un ajuste en todo lo que son los nomencladores de la discapacidad, en el medio aparece la derogación de estas dos leyes, ¿no? Con los números, obviamente, no dice de qué son las leyes, quien no sabe el número de la ley puede pasar. Entonces, nosotros venimos planteando y planteamos de distintos bloques la preocupación de que el gobierno intente votar todo esto en bloque y que algunos diputados y diputadas que han expresado su idea de votar contra ese artículo 75 para que estas leyes no se deroguen, terminen entrampados teniendo que votar un capítulo general que tiene 10, 15 artículos en los cuales hay que elegir si efectivamente desfinancias a una provincia, dejas de derogar las leyes. Bueno, lo que debe haber ocurrido como corresponde a un debate de presupuesto, que cada artículo se vote particularmente, porque cada artículo es un debate en sí mismo. Pablo, si yo te digo que el artículo 71 del presupuesto otorga una compensación retroactiva a 2004, sin cálculo de monto, dice, facúltese a la Secretaría de Energía a compensar a las distribuidoras eléctricas, fundamentalmente de Norte y de Sur, por deudas que tuvieran en sus ingresos, por el congelamiento de tarifas de dos leyes de emergencia, te diría que eso requiere un debate específico. Sí, claro, ¿qué te parece? Porque estamos hablando, un monto que no aparece, que una de esas prestadoras lo calculó en 3.500 millones de dólares, que nos explique el gobierno cuánto es en porcentaje del PBI eso, qué representa ese recorte, cómo va a ser para afrontarlo, quién va a calcular. Claro. Bueno, eso no está. En el debate pasa. Derogación de las leyes que se votaron en el Congreso, pasa. Entonces, un montón de cuestiones que requerirían un debate específico. Finalmente, en esa primera votación, el gobierno logró aprobar votar por capítulo. Nosotros ahora está terminando las presentaciones de los bloques, las participaciones de los bloques. Nosotros vamos a insistir con que se vote el artículo específicamente. Y si no, vamos a votar en contra todo el capítulo y se caerá el capítulo y allá el gobierno con las cosas que le interesaban aprobar y las haya perdido. Claro, eso Esteban, recién Verónica Benaín nos decía, esa era una posibilidad. ¿Se puede volver a abrir esa discusión para votar artículo por artículo entonces? Sí, cuando lleguemos allí, bueno, primero va a haber una votación en general. Sí. En principio, si se aprueba el proyecto del presupuesto, hay entendimiento aquí en la Cámara
que estaría en 132, 103 votos del oficial, 133 votos del oficialismo, o sea que en principio en general se podría aprobar. Sí. Luego, cuando pasamos al debate en particular, se votará capítulo por capítulo. Allí hay capítulos que entiendo también se aprobarían. En el capítulo 11, que es este que contempla estos artículos, obviamente, por ejemplo, el bloque nuestro lo vota en contra. Claro. Y son votos que el gobierno no los va a contar en general tampoco, pero si nuestro bloque vota en contra, si algunos otros diputados y diputadas que responden a gobernadores cumplen con la palabra que le han dado al público y votan en contra para salvar el presupuesto universitario y de discapacidad, por un capricho del gobierno, el gobierno se puede exponer a una derrota que a mí, por supuesto, no me quita el sueño, te imaginarás, pero evidentemente hay una mala pericia en esta jugada del gobierno. Nosotros vamos a pedir nuevamente el voto artículo por artículo. En caso de que no se otorgue, votaremos en contra de todo el capítulo. Martín. ¿Cómo te va, Esteban? Martín Granoski, buenas noches. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias. Por lo que vos decís, yo interpreto que la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto está presentado como una especie de ley bases. Muchas leyes incluidas. Y a su vez, con el espíritu del decreto 70-2023. Lo que te pregunto es, ¿acá hay un problema de técnica legislativa o hay violación de la Constitución, del espíritu de la Constitución? Bueno, a ver, hay una violación permanente del espíritu de la Constitución, Martín. Yo la semana pasada intimé a Victoria Villarruel y a Dorni, al jefe de gabinete, a que retiren el proyecto de la reforma laboral del Senado, porque hay un capítulo entero que se titula de disposiciones sobre temas tributarios. Y la Constitución, en el artículo 52, es claro. Las materias de contribuciones, es decir, tributos, ni aumento, ni disminución, ni corrimiento, ni refinanciación. Dice, leyes de contribuciones, referidas a contribuciones, son potestad de la Cámara de Diputados. Entonces ahí el gobierno se pasa por donde les parece a ustedes cualquier tipo de interpretación constitucional, como cuando el presidente decidió hace varios meses no cumplir la ley de emergencia en discapacidad. Incluso ahora el fallo, está bien, tenía una instancia para apelar el fallo del juzgado de Campana, pero bueno, vemos cómo no interesa esto. También se expone el gobierno, estamos nosotros ya trabajando en el texto de distintas presentaciones con las que seguramente podremos concurrir a la justicia para denunciar esta irregular aprobación, si es que se da finalmente, de estos artículos del presupuesto, que no son solo el artículo 75, también se derogan muchísimas leyes del financiamiento educativo, educación técnica, fondo de incentivo docente, partidas de, digamos, hay varias leyes que son eliminadas, la de la garantía de inversión en educación del 6% del PBI. Todo eso se deroga, la ley de administración financiera es clara, el presupuesto, que es una ley temporal, dura un año, salvo que se vaya prorrogando como ha ocurrido hasta ahora, no puede derogar disposiciones de carácter permanente. Ahí tenés que poner la cara, por eso digo que es un gobierno de cagones, que pongan la cara, que manden un proyecto que diga quiero derogar estas leyes y que cada diputado y diputada, incluso muchos que hasta hace 2 meses, en otro clima político y social, iban a la plaza, votaban a favor y sostenían las leyes a partir de los vetos del presidente, que pongan la caripela y le digan a su electorado y a la ciudadanía que en 2 meses cambiaron de opinión. Si no, es muy barato también. No solo se llevan puestas las leyes, sino que nadie se hace cargo. Por eso Ahora, queremos que se vote el artículo. Esteban, ahí, última pregunta y te dejamos, y gracias por este rato. Insistimos, está la sesión y está cerca, entiendo, la votación en general. Y siento los gritos ahí de fondo. Recién con alguien se agarraron. Está hablando Banfi. Karina Banfi está, sí, en este momento. A ver, Esteban, el gobierno es lo grosero que le permiten. El gobierno es lo grosero que puede. Total. Entonces ahí hay una lectura del momento de la política y de la lectura que todo el ecosistema político hace, incluso hasta el resultado electoral del medio término. En el propio apuro para discutir temas tan profundos y tan estructurales, ¿qué reflexión haces sobre eso? No, comparto plenamente, incluso yo estoy muy preocupado por lo del Senado, Pablo, porque en el Senado, en 72 horas de debate, 15 días corridos, con dos fines de semana y un feriado en el medio de Navidad, se va a discutir, por ejemplo, una reforma laboral que pone patas para arriba el mercado de trabajo en Argentina. Y no es que no haya que debatir una reforma laboral. Nosotros hace 2 años venimos impulsando con Mónica Fein una ley PYME que no logramos que se vote, donde había muchas medidas para favorecer a las pymes. Estamos impulsando la reducción de la semana laboral a 40 horas.
tenemos hace muchos años los proyectos que modifican los temas de licencias, tenemos proyectos sobre régimen de plataformas, digo, todos los temas que aborda esta reforma laboral, nosotros hemos presentado iniciativas, hay otros bloques que también lo han hecho. El problema es que un debate de esta profundidad no se puede dar en 3 reuniones, sacarlo a los cachetazos para cumplirle el capricho a Patricia Bullrich de llevarse el regalito abajo. Como decís, hay una lectura de que en este primer momento pareciera que en esta nueva luna de miel todo vale, y la verdad es que sobre todo en el Senado se ve un poquito más groseramente que en la Cámara de Diputados, aunque en diputados van a ser más justos los números, pero seguramente hoy veremos muy posiblemente un presupuesto al menos aprobado en general, que buena parte del sistema político le permite al gobierno hacer cualquier cosa, más allá de que se haya fortalecido en sus bancas y más allá de que en el festival de ATNs y de recursos que está dando vuelta, muchos gobernadores hayan decidido acompañar al gobierno. Esteban, gracias como siempre. Bueno, se nos cortó ahí la comunicación. Gracias, Esteban Paulón, diputado nacional, y vamos a estar atentos, como les decíamos, al momento de la votación en general que está cerca de ocurrir. Pedro, quiero volver sobre Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA. Escribiste sobre él. Un operador del Estado profundo. ¿Cómo? Titulé, un operador del Estado profundo. Es alguien que... Cuando decís profundo, ¿es la profundidad de los sótanos? Y bastante profundo, sí. Viene Andrés Vázquez, es alguien, un contador, igual que Aguadra, por ejemplo, que viene hace varios años, hace varias décadas, manejándose en el submundo no solamente de la inteligencia, sino también específicamente de la inteligencia fiscal. Es hijo político, podríamos decir así, de un tal García Lorea, Carlos García Lorea, que fue el director de inteligencia fiscal del menemismo. Comenzó su camino con él y siguió hasta el día de hoy. Según me contaban, varios jefes de lo que fue la FIP en su momento intentaron correrlo, nunca pudieron. Cuando hacen este relanzamiento con ARCA, ¿no?, que fue en octubre del 2024, ¿qué hace Santiago Caputo? Lo va a buscar directamente para colocarlo al frente de la DGI. Lo que me dicen, y esto es algo que se contó también en su momento, es que fue por recomendación directa de un empresario argentino que vive en Estados Unidos, que es ni más ni menos que Leonardo Scaturice, cercano también al mundo de la inteligencia. Vázquez es alguien que cuando cercano asume, a Santiago Caputo, ¿no? También cercanísimo a Santiago Caputo, alguien que es, yo te diría, el principal consultor de Santiago Caputo para temas de inteligencia, eso no cabe ninguna duda. Vázquez cuando asume, y este es un dato de color también que lo pinta también de cuerpo entero, no quiere que le saquen fotos. Él no se conoce una foto de él asumiendo, o la típica foto, ¿no?, institucional. Sí. La foto que hay de él es una foto casi de la típica foto de los espías, ¿no? Como esa foto que es foto histórica. De esa. Claro, la foto histórica de Jaime Estiuso, ¿no? Claro. Es muy parecida a la foto de Vázquez. Y él asume al frente de la DGI. Misraji. Tenemos historia, ¿no?, de gente poderosa que no quiere sacarse que no fotos, quiere, ¿no? Claro, Así que no quiere dar la cara. Uh-huh. Misraji, que fue la primera jefa de ARCA, ¿no?, que se va en diciembre, no quería firmar la designación de Vázquez, para que se dé una idea, digamos, ¿no?, de lo que significaba el personaje para la gente que más o menos estaba al tanto. Claro. Asume Juan Paso, Vázquez continúa en su puesto, en el medio se empiezan a conocer que tenía denuncias por no haber declarado ante la oficina anticorrupción 2 propiedades en Miami, una denuncia del 2013. Déjame entender esto, el nuevo titular del ARCA tiene denuncias por no haber declarado propiedades en Miami. Exactamente. ¿Propiedades o sociedades offshore, o las dos cosas a la vez? Creo que eran las dos cosas. Las dos, me parece, ¿no? Sí, porque propiedades cerremos también. Todo, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo? Claro, es el lobo cuidando, el zorro cuidando el gallinero, ¿no? Claro. Y un poco en el gobierno, muy por lo bajo, te lo justifican así. Te dicen, no, si hay alguien que sabe de evasión fiscal es Vázquez. Muy bueno. Y estar al frente de Traigamos ARCA, al contador de la mafia para que nos ayude a descubrir cuáles son los trucos de la mafia. Es una pena que hayan extraditado a Fred Machado porque podría ser un buen funcionario. Claro, claro. Antinarco. Es insólito, ¿no? Es como una reconfiguración de la idea esa. Se hablaba mucho en el macrismo de esta cosa de los dos lados del mostrador, ¿no? Sí. Aranguren, que había estado en Shell al frente del Ministerio de Energía. Bueno, acá hay un refinamiento de eso porque ya pasó a acá otro hay un plano, problema digamos, respecto de lo legal, digamos, claro, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, complejo. Interesante. Una cuestión respecto de esto. A ver, de cara al empresariado y demás, y aquel que quiere meter mula, estoy hablando de las expectativas, ¿no?
Es muy fuerte este mensaje. Sí, lo que viene es un viva la pepa, diría mi padre. ¿No? Sí, Sí. sí. Y sobre todo selectivo, ¿no? Claro. ¿Por qué cumpliría las normas? Claro. No solo no me van a controlar, casi que si no lo hago soy un gil. Me parece que con la potencia del mensaje es fenomenal. Sí, es grave. En un momento particular, ahora lo cruzo con la política, en un momento particular del gobierno, donde va en ese sentido, con la reforma laboral, con una serie de cuestiones. Me preocupa seriamente, porque vamos a ser un colador en todos los aspectos. Me encanta porque Hernán mantiene un espíritu de sorpresa que no tenemos que perder. Me encanta que lo pueda manifestar. No, pero además por lo que dice Hernán, yo agrego algo. Es un colador y encima selectivo por los antecedentes de Vázquez. Esa es la otra cosa. Claro. Pedro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Pero te quedas un ratito más. Seguimos analizando un poco Congreso. Gracias, Dale. Pedro, insisto. Quiero que repasemos nuevamente el momento Almirón de la tarde. Lisandro Almirón, el diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Corrientes, que estaba elogiando el dictamen de presupuesto de la oposición. Miren. A un presupuesto donde no puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Martínez. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Yedlin. No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. Y las obras que enumeró y que leyó taxativamente, una detrás de otra. Ruta Nacional 126, tramo Sauce-Curzú-Cuatiá. Acceso a autovía de ingreso de la ciudad de Corrientes. Ruta Nacional 119, tramo Mercedes-Curzú-Cuatiá. Ruta 12, tramo Riachuelo-Saladas. Ruta 120, tramo Vinculación. Rutas Nacionales 12 y 14 en la zona foresto industrial. Reparación y mantenimiento y rehabilitación de la calzada de la autopista, la Ruta 14, de los tramos correspondientes a las localidades de Montecasero y Curzú-Cuatiá. Señor, están incluidos en una lista anexa que nosotros presentamos al artículo 26, que se llama Infraestructura Federal, y allí están las obras de la provincia de Corrientes que nos presentaron los diputados Haddad y Sanz. Yo nunca vi una cosa igual. Quizá ocurrió, lo miro a Martín por razones yo tampoco vi una cosa igual, ni siquiera con Tato Bores con esa velocidad en la Cámara de Diputados. Claro, imagínate lo que hubiera hecho Tato con esta situación. Es un mal imitador de Tato. Tato hubiera pedido derechos de autor por eso. Estaba leyendo, por estaba imitación y agradeciendo usurpación de títulos y honores. las obras que la oposición le plantea en el presupuesto, pero que su gobierno niega. Es una cosa muy, pero muy fuerte. Y de estas un montón. Ahora termina siendo, Pablo, una especie de confesión al final. Es una confesión. Al final es una confesión. Tengo razón en seguir sorprendiéndome. Sí, tenés razón. Se superan. Yo te elogié. Fue un elogio. Si yo te lo preguntaba ayer, vos decías, no, dale. Esto no va a ocurrir. Solo lo cuenta la revista Barcelona. Claro, así es. Por supuesto. Vero, un par de preguntas más. Sí. Le agradecemos otra vez a Vero, que está acá desde toda la jornada en la cobertura de la sesión. Me imagino que alguien te está reemplazando ahora para tiempo. Quedó se encamina. Se encamina muy bien. Y acá sigo. A ver, quiero preguntarte si el gobierno crees que va a lograr, ¿cuál es el objetivo del gobierno en la acelerada antes de fin de año de tener qué del Congreso? Bueno, el gobierno quiere lograr su objetivo de sacar las propuestas que puso Milei en el temario de sesiones extraordinarias, que son estas 5 iniciativas. 3 empezaron a debatirse hoy en diputados y 2 en el Senado de la Nación. Y la idea es que hoy se sancionen 3 proyectos. 3 medias sanciones. Claro, que giren al Senado para ser tratados junto con reforma laboral y también la modificación de la ley de glaciares el día 26 de diciembre. Eso es lo que planea. Glaciares entra por Senado también. Hoy paralelamente, toda esta locura se daba simultáneamente en el Senado, donde paralelamente un plenario de comisiones de presupuesto y trabajo debatía con invitados el proyecto de modernización laboral.
y en otro de los salones del Senado se debatía paralelamente el proyecto de modificación de glaciares, que eso también es como una especie de prenda de cambio de votos a gobernadores, Claro. donde estaban funcionando minería y ambiente. La idea es que esta semana las dos iniciativas el viernes lleguen con dictamen, mañana Sí. van a continuar las reuniones informativas y según lo que lo dijo la propia Bullrich, vamos a decirlo así, ella que volvió a armar el grupo A y el grupo B, esta vez desde el Senado de la Nación, armó un grupo de 44 senadores y de 28 opositores, que sería lo que hoy se llama como popular, el interbloque. La idea de ella es poder sancionar tanto lo que tiene que ver con reforma laboral, glaciares y las leyes, los proyectos económicos que salen de diputados el 26 de diciembre. O sea, llegar al 26 con 3 leyes aprobadas, Sí. las 2 medias sanciones Después de Navidad. y media sanción de Sí. laboral y glaciares. Sí. En ese ratito después de Navidad Después y de antes de Navidad. Año Nuevo. Lo que yo creo, hoy en diputados está en el temario, además de presupuesto, que estamos esperando la votación, se va a hacer muy larga la madrugada con lo particular, que en realidad es capítulo por capítulo, no es lo articulado que uno conoce. Hay que ver cómo se resuelve este capítulo 11. Sí. Está incluido en el temario inocencia fiscal, que es esto de alguna forma darle ciertos beneficios a aquellos que no han blanqueado estos dólares Sí, otro que han blanqueo. tenido. Un blanqueo Presunción de nuevo. inocencia fiscal, creo que se llama, ¿no? Sí. Sacar los dólares del colchón, decía Caputo. Sí. Campeón, saca los dólares del colchón. Claro. Y por otro lado, hay otra iniciativa que me parece que esa no va a llegar al 26, Sí. en todo caso. Con esa no se va a quedar el gobierno por ahora, que tiene que ver con un compromiso que establece que ningún representante o funcionario puede llegar a armar algo que toque el equilibrio fiscal que propone la hoja de ruta Incluso con del sanción presidente. penal. Con sanción penal. Sí. Y esto ya hoy circuló, que es muy probable que vuelva a comisión esta iniciativa. Y haciendo alusión a lo que contaba Pedro, lo del titular de ARCA sonó muchísimo hoy, porque decían, bueno, me pones un tipo con este prontuario a manejar lo que tiene que ver con la agencia de recaudación Sí. y a mí me querés penalizar como legislador por proponer una iniciativa. Esto va de cuenta de estas 3 leyes que sancionó el Congreso: discapacidad, presupuesto universitario, el tema jubilaciones y también los ATN, ¿no? Pero incluso la de presunción de inocencia fiscal también, ¿no? Le decís, pero ¿quién va a hacer la presunción de inocencia? ¿El que tiene 2 propiedades no declaradas en Miami? Sí. Es muy fuerte. Lo que pasa, que te agrego una cosa, ahí hay algunos gobernadores que acompañarían porque se coparticipa lo que se blanquee de alguna forma. Verónica, muchas gracias. A ustedes, A descansar chicos. un rato. Bueno, Gracias. vamos a cambiar de tema brevemente, pero seguimos muy atentos a la actuación en general allí en la Cámara de Diputados. Vamos a, insisto, cambiar brevemente de tema, porque está hablando por cadena nacional, no sé si ya terminó o sigue hablando, Juli, sigue hablando, para los Estados Unidos, Donald Trump. Esto es en Casa Blanca, en Washington. Estamos en vivo, creo que podemos tener un poquito de audio. No tenemos audio. Bueno, enseguida vamos a repasar, porque un ex conductor estrella de la cadena Fox dijo que Trump, en este anuncio que estamos viendo, además de referirse a temas económicos y demás, buscando esa amalgama, ese consenso interno que le está costando a Trump, ¿no? Recordemos que si ganó una de las elecciones que se dieron, locales, que se dieron después de su elección como presidente nuevamente para Estados Unidos, también incluiría una escalada fuerte en la tensión o en la agresión contra Venezuela, Martín, ¿no? Eso es lo que dijo Tucker Carlson, que es, como vos decís, el conductor de la cadena Fox. Yo estoy mirando el New York Times. El New York Times todavía no tiene la información sobre Venezuela. Veremos si lo dice en la segunda parte. Hasta ahora, vamos a ver, digo, yo estoy mirando con un cierto delay, por supuesto, porque no puedo ver veo que Trump está hablando, pero leo lo que el New York Times va comentando en la columna del costado. Efectivamente, lo que está hablando es el tema de la inflación. Se está justificando porque la inflación de Estados Unidos es algo que Trump no logra bajar, lo cual hace que los demócratas vienen explotando esto y además viene provocando victorias demócratas en capitales importantes o en ciudades importantes, Nueva York e incluso Miami.
Seattle también, ¿no? Y Seattle también, pero digo, Nueva York, Miami estamos hablando del corazón del trumpismo. Perdón, yo menciono Seattle porque quienes ganan son referentes de ala izquierda del propio Partido Demócrata, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a saludar a Marco Teruggi, analista internacional, está en línea, siempre nos da una mano y siempre es muy interesante escucharlo. Marco, Pablo Caruso, Martín Granowski, Hernán Lecher, saludamos en QR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá escuchando también lo que está diciendo Trump atentamente. Bueno, y hasta acá, ¿qué observás? Y por otra parte, ¿qué otras lecturas quizá vos más especializado tenés sobre la posibilidad de lo que dijo este conductor o ex conductor de la Fox? Incluso que podría declararle la guerra a Venezuela, dijo, ¿no? Bueno, hay que ver qué termina de decir Donald Trump. Lo cierto es que está en un proceso de escalada. Declarar un bloqueo naval, por lo menos, es lo más parecido a un acto de guerra, ¿no? Y creo que Trump está jugando con esas líneas, está instalando el tema a nivel nacional. Uno entra hoy a cualquier portal de medios de Estados Unidos y está el tema Venezuela instalado, para bien, para mal, con encuestas, con debates, ¿para qué? Y creo que está, digamos, llegando a puntos a los cuales no se había llegado por lo menos desde hace mucho tiempo. De hecho, si uno quiere ir mucho tiempo atrás, hubo un bloqueo naval a Venezuela en el año 1902, 1903. En ese momento por Gran Bretaña, Francia y Alemania, si no me equivoco. Estados Unidos intervino en esta política de América para ellos, los americanos. Pero estamos navegando en esas aguas y Venezuela está viendo cómo responder. La noticia que dio hoy el New York Times fue que hubo un barco petrolero que salió de Venezuela escoltado por la Marina de Venezuela, de la Fuerza Armada Bolivariana, y estamos entrando en esa zona. Ahora bien, si efectivamente Estados Unidos, Trump y quienes lo asesoran tomaron la decisión de ir hacia un bloqueo del circuito petrolero venezolano, va a ser una pelea, una pulseada muy compleja. Hay que ver si ese bloqueo abarca solamente a sus contrincantes, lo que ellos llaman los sancionados, o si también va a afectar a la industria petrolera de Estados Unidos que opera en Venezuela, que es centralmente Chevron. Y ahí está el punto. Si Estados Unidos le quita la licencia a Chevron, que está sacando unos 200.000 barriles por día, y a su vez impide que sus enemigos, adversarios, operen con petróleo venezolano con la fuerza de los cañones, con ninguna otra fuerza, bueno, vamos a estar ante un bloqueo que va a ser una pulseada muy complicada. Martín. Martín Granowski, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quiero llevarte a un día antes, porque vos seguro leíste el texto del mensaje de Trump de ayer. Nosotros cerramos el programa con eso. Hay dos cosas que para mí son salientes en lo que dice Trump. Trump, hablando de Venezuela, dice nuestro petróleo. Y después dice el petróleo que nos robaron. Uno se pone a buscar en la historia venezolana y hay dos etapas de nacionalizaciones. La primera es de Carlos Andrés Pérez. De chavismo, nada, por supuesto. Y la segunda ola de nacionalizaciones o de estatizaciones es de Hugo Chávez. Son dos etapas. Y después hoy, en el mensaje dice long time ago, hace mucho tiempo. Con lo cual uno debería pensar que lo que quiere los Estados Unidos es recuperar recursos que considera propios, no de los venezolanos, propios, ni siquiera de la explotación de las empresas, sino propios, y yendo más atrás todavía de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez. Me gustaría saber tu interpretación de eso. Me da la impresión que está construyendo un argumentario a medida que van dándose los acontecimientos, ¿no? Y creo que si inicialmente comenzó con el argumentario del narcotráfico, que es un argumentario que fue cayendo yo diría por su propio peso, primero por las rutas del narcotráfico. Venezuela no es para nada el primer país desde el cual salen drogas hacia Estados Unidos. Después se casó porque indultó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado a 45 años de narcotráfico en Estados Unidos, que contrabandeaba con el Chapo Guzmán, ni más ni menos. Ahora está mutando tal vez a su fase más como sincera, entre comillas, que es, bueno, lo que queremos recuperar es el petróleo y ese petróleo nos pertenece. Y eso yo lo uniría con lo que es la doctrina que se publicó la semana pasada de seguridad nacional, donde dicen nuestra importancia principal, nuestra estrategia está enfocada en el hemisferio occidental, o sea, América Latina y el Caribe, en sus recursos naturales. Incluso en ese documento dice la comunidad de inteligencia es la encargada de ir a detectar dónde están los recursos naturales, y eso empieza hoy por Venezuela. Entonces creo que hay una suerte como de sincericidio, ¿no? Un sincericidio de esto nos pertenece, no importa demostrarlo con argumentos lógicos, por eso digo, es un Trump armando argumentos o esgrimiendo razones a medida que van dándose los acontecimientos, pero muy honesto, ¿no? En una honestidad terrible, brutal, una suerte como de
de sinceridad imperial, que es queremos esto, ¿no? Y Marco. así como dijo el petróleo nos pertenece, cierro con esto, hace 2 meses dijo Petro es un líder, un cártel del narcotráfico, digamos, con la misma liviandad se dice una cosa y la otra. Marco, vos citabas recién el caso de bloqueo a Venezuela de 1902 por potencias europeas. En ese momento, el que protesta, digo, la gran protesta internacional que quedó como doctrina es Luis María Drago, canciller argentino, que no era precisamente canciller de un gobierno populista de izquierda y el peronismo no existía, por cierto. ¿Cómo, Sí, cómo cala hoy en esta discusión en términos de derecho internacional y de relación, por ejemplo, qué plantea Brasil sobre esto? Porque la Argentina es obvio que no va a reivindicar hoy, el gobierno de Milei es obvio que no va a reivindicar la doctrina de un canciller argentino cuando está de acuerdo con el bloqueo a Venezuela. Creo que la avanzada, digamos, hay una coincidencia, déjame hacer un paralelismo tal vez un poco forzado, pero puede funcionar. En Argentina, así como Milei está avanzando con tanta fuerza porque se encuentra enfrente con una dificultad muy marcada de la oposición del peronismo, creo que Estados Unidos avanza con esta fuerza en América Latina porque se encuentra con un nivel de desintegración que hacía varios años que no se veía. Hay una correlación entre el grado de ofensiva que tiene Estados Unidos con la dificultad de algún tipo de respuesta coordinada de América Latina. Creo que en el caso de Brasil ha habido declaraciones, tardaron en llegar esas declaraciones, por el momento son del orden de la diplomacia. Del caso de México también, que plantea que hay que resolver esto con diálogo, pero creo que está a destiempo de lo que está planteando Estados Unidos, o sea, se está apelando a formas de la diplomacia necesarias y correctas, fragmentarias, en un momento donde Estados Unidos entiende de muchas cosas, salvo de diplomacia y de multilateralismo. Por eso incluso creo que la respuesta de Petro, que también es, digamos, acorralado por Estados Unidos, ha sido mucho más agresiva, porque acá creo que hay una división en el continente, ¿no? Entre los países aliados que responden, Argentina, Ecuador, El Salvador, los países con los cuales Estados Unidos presiona pero negocia, Brasil y México centralmente, y aquellos países acorralados con diferentes formatos, ¿no? Militar en el caso de Venezuela y en el caso de Colombia, con una fuerte injerencia en la campaña presidencial del 26 que ya empezó. Ahora, en el caso de Colombia no tiene mucha más opción que hacer una suerte de política de espalda con Maduro. De hecho, hoy Maduro hizo un llamado a una recomposición de las fuerzas bolivarianas, etcétera. Es difícil del lado colombiano. Pero ¿es como leerlo como un pedido de apoyo militar a Colombia? Sí, pero Colombia está entrando en elecciones, en el mes de marzo van a ser las elecciones legislativas, en el mes de mayo las presidenciales, en agosto será el recambio presidencial y no tiene Petro un manejo de la estructura militar como puede tener obviamente Maduro en Venezuela, pero quiere decir, esto parece ser realmente un momento de la correlación de fuerza en un sentido más bruto, si se quiere, con poca diplomacia, y finalmente si Trump lo puede hacer, lo va a hacer, amén de las declaraciones, amén de que además hemos visto a la Unión Europea vaciar la cumbre de la CELAC porque Trump se lo pidió, exigió, advirtió, digamos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una instancia cada vez más de tú a tú, donde si Trump no ha dado un paso mayor en términos de algún tipo de acción militar, es porque Venezuela ha logrado construir desde adentro una serie de anticuerpos para que eso no pasara. Ahora, si lo puede hacer, lo va a hacer, y creo que esa es como la naturaleza de este momento geopolítico, ¿no? Tal vez suene medio trivial, pero el que puede, puede, y creo que Trump en este caso está en ese momento. Ahora bien, no ha podido hacerlo, está escalando hacia la zona del bloqueo naval, hay que ver qué reserva tiene Venezuela para enfrentar una situación así. Y creo que lo hablábamos la vez pasada, yo soy partícipe de la teoría de que hay que entender la psicología de quienes están al frente de Venezuela. Yo realmente no veo a la dirección del chavismo, estamos hablando de 4 o 5 personas muy específicas haciendo un proceso de salida por una puerta trasera de Venezuela. Creo que, digamos, se ven cargados a sí mismos una subjetividad y un lugar en la historia que no es el de salir ante las presiones de Estados Unidos. Eso yo casi pondría una firma, digamos. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán Lecher. Buenas noches. Retomo esto último que decías. A ver, una pregunta con un alto grado de especulación. Si justamente tuvieses que especular con cómo siguen los hechos, mañana, ¿qué hace Venezuela? ¿Cómo pueden, digamos, sucederse los episodios, los hechos en los próximos días? Conociendo
la realidad, recién lo mencionabas, de Venezuela y esto que describías del propio Trump. Voy primero a, digamos, a por qué Estados Unidos llega a este punto, ¿no? Porque Estados Unidos primero durante muchos años impuso sanciones económicas, formó un bloqueo sobre la industria petrolera, pero Venezuela logró generar una serie de anticuerpos, ¿no? Una curva de aprendizaje para que eso no surtiera el efecto que tuvo al inicio, que fue devastador sobre la economía venezolana. De hecho, cuando Trump vuelve a la Casa Blanca, vuelve a imponer sanciones al petróleo venezolano, vuelve a quitarle la licencia a Chevron, pero Venezuela logra vender centralmente hacia China el petróleo y hoy está produciendo más de 1 millón de barriles, que para lo que es Venezuela y de dónde viene, que llegó a producir 400.000, es alto y está exportando 900.000 barriles de petróleo. Claro. Entonces, si Estados Unidos quiere estrangular económicamente a Venezuela, tiene que hacer lo que está haciendo, que es un bloqueo para que efectivamente los barcos no salgan. Ahora bien, si Venezuela dice... yo igualmente voy a custodiar a los barcos que salen de Venezuela con la Fuerza Armada, ahí Estados Unidos también se encuentra ante la situación de qué hacer. O sea, estamos entrando en el roce de la zona de la resolución militar, que es la que por ahora no pasó, pero si Venezuela no se echa para atrás, que es lo que parece que no va a hacer, y Estados Unidos no está dispuesto a regular, porque implica reconocer ante la geopolítica que no puede con un país de su área central, que es el hemisferio occidental, bueno, estamos entrando en ese terreno. ¿Ves a China interviniendo? ¿Ves a China interviniendo? Veo primero que hay una serie de alianzas y acuerdos que se han construido desde hace años, pero que son del orden del secreto de Estado, de alianzas estratégicas con China y con Rusia, que a mí me parece que por ahora han operado en terreno de la disuasión militar y en el terreno de la oxigenación económica, permitiéndole a Venezuela canalizar su petróleo hacia China y pudiendo prescindir del mercado estadounidense. Si pasara a otra escala, es una pregunta de la cual hoy nadie tiene respuesta. Difícilmente uno puede pensar que van a involucrarse con activos militares visibles, tal vez de otro tipo, de defensas. O sea, si Estados Unidos no ha atacado es por la capacidad de disuasión que tiene Venezuela. Esa capacidad de disuasión está ligada a su industria militar, que se vincula directamente con Rusia, con China y en parte con Irán. Esa es la zona, además, que es la más cuidada en términos de qué se dice y qué no se dice. Claro. Acá hay un terreno de la bruma militar propia de un enfrentamiento de esta naturaleza. Ni Estados Unidos dice efectivamente lo que tiene desplegado, lo dicen los medios de comunicación por Estados Unidos, principalmente el New York Times o Associated Press, ni Venezuela dice cuánto tiene para defenderse, pero ambos están trabajando sobre la dinámica de, por un lado, mostrar que es apabullante e indetenible Estados Unidos, y por el otro lado, mostrar que tiene capacidad de resistencia a Venezuela. Y Venezuela plantea otra cosa más, que es, si Maduro cae por la fuerza, se desata una oleada de caos interno muy importante. Claro. Estamos en ese terreno. Ahora, ¿cuánto tiene que tardar un bloqueo naval, si así fuera, más la exclusión de Chevron de Venezuela, para que efectivamente la industria, la economía venezolana entre en zona de colapso muy alto? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto tiempo puede Estados Unidos aguantar eso? Y si del lado de los aliados de Venezuela hay represalias sobre el petróleo estadounidense, supongamos en la zona del Golfo Pérsico, me parece que todas esas placas se están moviendo a la vez, y lo que quiere Venezuela, eso lo ha dicho Maduro, es negociar. Ahora, Trump en algún momento tal vez negocie, por ahora no estamos en esa instancia. Antes de agradecerle a Marco, terminó de hablar Trump, Martín, ¿no? Sí, Marco terminó de hablar Trump, la estaba mirando el New York Times. Trump no habló de Venezuela, al final no tenía razón Tucker Carlson, o fue una operación de Trump, vaya uno a saber. Bueno, dice Bernie Sanders, el senador demócrata, que en realidad todo esto es una pantalla para evitar los problemas internos que Trump tiene. Lo que pasa es que uno nunca sabe estos juegos, donde se sabe cómo empiezan, no cómo terminan. Digamos, no, justamente lo que vos decías, Marco, claro. Los escenarios, que es lo que vos decías recién, hay escenarios abiertos y es difícil predecir, por lo menos para mí, predecir exactamente qué va a pasar, justamente por lo que vos decís, porque la situación es fluida. Ahora, el hecho de recién es que fue anunciado por alguien cercano al trumpismo que Trump iba a anunciar la guerra abierta o el bloqueo abierto contra Venezuela, y no ocurrió. No, y creo que hay un nivel de la especulación mediática que es muy alta,
y hay un nivel del control interno que tiene el chavismo que ha sido, creo que, minimizado por varios actores. Y por último diría esto, hay varias encuestas que salieron, pienso en Reuters hace unos días, que dicen que hay poco acuerdo dentro de Estados Unidos sobre los bombardeos a lanchas en el Caribe y en el Pacífico, que ya van cerca de 25 bombardeos y aproximadamente 100 personas asesinadas. Yo creo que Trump no está para nada dispuesto a arriesgar, así sea el pelo de un soldado en Venezuela. O sea, tiene que ser una operación que a él no le implique un costo interno. Claro. Eso es así. Entonces, te agrego, perdón que te interrumpa, Marco, te agrego una cosa en el sentido de lo que decís. Este dato vos obviamente lo debes conocer. En el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Representantes de los Estados Unidos, que es poderosísimo, los demócratas terminaron perdiendo la votación porque los demócratas querían cortar justamente lo que vos estás describiendo sobre agresiones de los Estados Unidos. Digo, perdieron la votación, pero para mí el dato no es que perdieron la votación, para mí el dato es la fragmentación interna que vos estás describiendo en los propios Estados Unidos sobre el tema, que empieza con la discusión sobre si es legal o no disparar a lanchas o lancheros que presuntamente serían narcos, pero en todo caso se trataría de ejecuciones extrajudiciales y no de respeto al derecho internacional. Y han acusado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de crímenes de guerra, porque en el primer bombardeo del 2 de septiembre hubo un segundo ataque donde asesinaron a los sobrevivientes. O sea, hay una zona que creo que también tiene turbulencia interna. De hecho, anunció de forma anticipada su salida el jefe del Comando Sur. Uno presume que por estos niveles de diferencias o implicancias que habrá después respecto a lo que están haciendo. Así que también ese terreno es importante. Y si no hay acuerdo entre los demócratas para una acción militar sobre Venezuela, tampoco en la base trumpista, en la famosa Make America Great Again, hay un acuerdo sobre eso. Tucker Carlson es de la línea que no está de acuerdo, porque esto a todas luces es, digamos, una suerte de remake de una vieja política de invasión presentada, sea como presentada, pero que es por petróleo y suena mucho a lo que Trump prometió que iba a dejar atrás. Marco, gracias como siempre, un abrazo enorme. Un abrazo grande. Marco Teruggi. Sé que tenemos que irnos a una tanda, ¿podemos ir un cachito nomás a ver qué está pasando en el Congreso Nacional, en la sesión por el presupuesto? Antes de ir a la tanda, sabiendo que falta muy poco para la votación en general, media sanción del presupuesto 2026, con esos agregados que les comentamos, la voluntad del gobierno de derogar en uno de los artículos la ley de financiamiento universitario y también de emergencia en discapacidad, que va a tener seguramente, si tiene, bueno, ya nos dijo Esteban Paulón, se espera o se especula con que el gobierno tenga los votos, se espera un debate en particular bastante intenso. Está hablando María Graciela de la Rosa, de la provincia de Formosa. La escuchamos mínimamente. Comparando el presupuesto 2023 con este presupuesto del 2026. Fíjense aquellas provincias que dicen que tienen obras, porque en ese anexo del artículo 11, por ejemplo, la provincia de Formosa tiene 0 obras. Es la primera vez en 20 años de presupuesto que mi provincia no tiene obras contenidas en el artículo 11, el famoso anexo de esas obras. Y esto significa una pérdida enorme. Muy bien, enseguida seguimos en transmisión en vivo desde el Congreso. Seguramente lleguemos, vino la hora. Pienso que vamos a estar muy justitos, me parece, en la medianoche, porque faltan todavía los jefes de bloque. Y atención con lo que dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, en el stream de Carajo, de Parisini, alias el Gordo Dan. Lo vamos a compartir aquí también. Ya venimos, más QR. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado, bueno. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Con invitados coloridos, incluyentes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Dame un poquitito más de lo que va de la sesión en diputados. Entiendo que falta un orador y ya se procede a la votación. Está hablando el diputado de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, mendocino. Mire, presidente, voy a hablar del presupuesto, que se han quejado que no hablamos del presupuesto. Bueno, vamos a hablar nosotros también del presupuesto. Enseguida volvemos a la votación. La perspectiva va a ser la de Hernán Lecher, en este caso, que fue encontrando también algunos elementos del debate que está a punto, insisto, de votarse en la Cámara de Diputados. Hernán, ¿por dónde arrancamos? Dudo que el diputado de La Libertad Avanza repare en dos datos. Hay varias inconsistencias macro brutales, vergonzosas, Sí, no cierra. Traje dos que dudo que el diputado las mencione. Pero ¿sabés que el dólar, a finales del 2026, el presupuesto lo prevé en 1.387 pesos? Es decir, debajo de lo que está hoy. Debajo de lo que está hoy. Eso de mínima no debería actualizarse en función de la decisión del gobierno de Bueno, aumentar las bandas. ay, qué exigente que sos. Está bien, tenés razón. Por favor. Lo que digo es, no tiene ningún sentido este presupuesto. Mirá lo que tendría que pasar. Y arriba tenés las proyecciones del REM, de lo que dice el mercado. Maestro, hacia diciembre del año próximo, el mercado... Ahí es donde Pichetto le decía, Pro preguntale a gobierno. Bausili por el Claro. estimador del REM. O sea que 1.720 y los tipos estiman en 1.387. Pero en serio, todo lo que está... Porque el presupuesto está armado en base a una serie de presupuestos macroeconómicos, que uno es este. Si tiene algún sentido todo lo demás que voy a leer. Claro. Bueno, con la inflación pasa algo parecido. Te traje la del 2025, que en realidad en el presupuesto implica, está escrito así, no me tiren con los muebles, implica que en el mes de diciembre
Acá cuando se hizo en septiembre implicaba que la inflación fuera del 1% en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, no pasó. Sí. Pasó más parecido a lo de arriba. Ahora, si yo hago ese mismo cálculo hoy, en diciembre la inflación tendría que ser menos 3,4 para que se cumpla. Para que cierre. Sí, pero... O sea que uno debería leer la palabra inconsistencias como dibujos. Sí, prevé una inflación del 10% para el año que viene, pero me acaba de levantar la banda superior, con lo cual medio que no va a pasar. Bueno, de nuevo, le da el marco a un presupuesto que tiene inconsistencia a parir de esto. O sea, que si no tiene sentido. esto es así, es de base, todo lo demás está equivocado. Es que no es subjetivo, no es mi opinión. ¿Cómo calculás Todo está partidas hecho, presupuestarias? Claro. Es una falacia. En base a esto. Es una falacia. No, es un dato objetivo, no es que lo invento yo. Nadie, el diputado libertario no puede explicar que todo lo demás está bien cuando hace estos supuestos que a todas luces no se van a cumplir, salvo que él diga sí se van a cumplir. ¿Bien? Están partiendo de una base falsa, decís vos. Es eso. Sí, sí, claro. Es así. Bueno, ya lo hemos mencionado. Deroga la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Ataca abiertamente a la educación y la ciencia. A ver, te describo. Deroga 6% lo que está previsto en la ley de educación, que se dedica el 6% de los recursos del PBI a la educación. Bueno, lo deroga. No va más. No hay más obligación de cumplir esto. Lo mismo sucede con la ciencia, que el porcentaje es del 1%, vuela por los aires. Te imaginarás que ninguna de esas dos cosas van a quedar por encima de ese valor, ¿no? El gobierno... Legislación, Néstor Kirchner, Daniel Filmus, sí, ¿no? Exactamente. Elimina el FONDEF, es decir, la guita destinada a la defensa nacional, y un dato muy, muy importante, que es que deroga el fondo de lo que tiene que ver con las escuelas técnicas. Te traje un cuadrito, que es la placa que sigue, de lo que hacen, lo que ya han hecho y lo que está previsto para el 2026 en marco en la discusión de escuelas técnicas. A ver, en el presupuesto 2026, les hago una pregunta antes de mirar la placa. Sí. En el presupuesto 2026, respecto del presupuesto 23, en pesos equivalentes, ¿cuánto creen que se dedica a las escuelas técnicas? Tiren números. ¿En qué año? ¿Ahora? En el presupuesto 2026. Cero. Bueno, no vale, Martín. Arriba de cero, que es positivo. 2 millones. Bueno, en porcentaje es solo el 7%. Le recortan el 93% al fondo, ¿se entiende? Se entiende. Fin de las escuelas técnicas. Bueno, alguien podría decir, si estoy pensando en un país sin industria, ¿por qué tendría que tener escuela técnica? Muy buena conclusión. Sí. ¿Para qué voy a tener técnicas? Las escuelas técnicas tienen cosas adicionales, porque hay escuelas técnicas que se dedican, por ejemplo, a telecomunicaciones y demás, Sí, no claro. Es solo industria, pero el razonamiento... No vas a tener, no vas a tener mano de obra para minería tampoco así, Sí, las escuelas técnicas te hacían inserción en el mundo del trabajo, ¿no? Implicaban una serie de cuestiones, la verdad eran muy atractivas. Ahí tenemos la placa para ponerla a pleno, ¿no? Pocos detractores y además de las escuelas la Argentina técnicas. tiene déficit de escuelas técnicas, que es el otro elemento. Sí, por eso digo, no. O sea que lo que habría que hacer es crear. Que esté en contra de las lo que escuelas nos decías técnicas. era esta comparativa, de lo ejecutado en el 2023 a lo proyectado en el 26, una motosierra del 93%. Claro. Tremendo. Tremendo, o sea, no queda escuela Contame técnica, tu modelo de país en esta placa, ¿no? Definitivamente. Sí. Bueno, ¿qué eliminan? Eliminan la ¿De qué va a laburar actualización. la gente? Bueno, no sé, porque ando preguntando estas cosas. ¿De qué va Sí, a hay que laburar escuchar la a, gente? a los pibes que por qué va a estudian en las laburar? escuelas técnicas, me parece muy interesante. ¿Por qué va a laburar? Bueno, en industria hay ninguna cuestión con conocimiento, finalmente. Según el gobierno, digo, no según mi Pero opinión, para por supuesto, el Uber no necesitas escuela técnica, chicos. Bueno, eliminan la actualización, la movilidad jubilatoria, de AUH, de asignaciones familiares, vuela. Con lo cual queda el arbitrio de lo que define el gobierno, que uno puede decir, bueno, pero en la AUH creció a 20 por la inflación. Sí, en salario, en las asignaciones familiares se redujo 30% y en jubilaciones 15%. Claro. Cuando tenías la oportunidad de hacerlo con el bono, me lo congelaste de marzo hasta hoy. Claro. Bien, con lo cual, la verdad que si seguimos por ese camino va a ir mal. Se consolida la motosierra en varios sectores. Educación y cultura, recién se los decía, un recorte del 47,3%. La mitad. Podaron la mitad. El CONICET, 40%. Las becas para estudiantes, 77% le recortaron. Le recortan el presupuesto 2026. Fin de las becas.
Fin de A la esto, beca. perdón, a todo esto hay que sumarle los años anteriores, ¿no es cierto? La Bueno, motosierra anterior. en realidad la motosierra, Sí. no, porque esto es comparativo con el 23. Ah, ok, La bien. motosierra Perfecto. se dio en el 24, se dio en el 25 y se consolida en el 26. Bien. Ok. Se agrava un poquitito. Pero pero importante se la consolida. aclaración, todos Bien. estos registros negativos son en comparación con el modelo Sí. anterior. Sí. Te muestro dos cositas más. Sí. Uno puede decir, no hay plata. Bueno, acá está medio chiquito, pero lo relatamos. Para algunos sí hay plata, o parece que sí hay plata porque la recortaste y no pasa nada. ¿De qué estoy hablando? Repaso rápidamente desde que asumió Milei para acá, para entender el modelo Milei. Reducción de la alícuota de bienes personales para las categorías más altas, porque para las bajas las dejaron igual. El RIGI con amplios beneficios impositivos. Eliminación de las retenciones para 10 agroexportadoras con la retención 0. Reducción de derecho de exportación a la minería. Reducción de derecho de exportación al agro en estos días. 2 puntos a la soja y 1 punto al resto de los cultivos. Reducción de contribuciones patronales que está previsto en la reforma laboral. Claro. Regularización de régimen de activos y empleados, es decir, blanqueo. Reducción de alícuotas a los autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y bienes suntuarios. Propuesta impositiva de reforma laboral de reducción de ganancias a las sociedades, algo que hablamos un poco más temprano, y reducción de la reforma laboral que facilita los despidos a través del FAL, del Fondo de Incentivo de Asistencia Laboral, y finalmente el ajuste por inflación para los quebrantos, que lo que le permite es una reducción también de pago de ganancias a las sociedades por unos 3.000 millones de dólares. Es impresionante. ¿País porque- para ricos? Claro, porque si después además el gobierno se compromete a que no puede haber desequilibrio fiscal, todo esto que deja de recaudar Percibe. lo tiene que ajustar a otro lado. Y Exactamente. ahí es la transferencia de Bueno, la recursos, motosierra digamos, no se acabó. Pero sí Y además, perdón, dejaron... la foto, porque, discúlpame, Milei había dejado de usar la motosierra en la campaña. Sí. La vuelve a usar como símbolo en la foto con Kast, el presidente Sí. electo de Chile, ayer. O sea que vuelve la motosierra en acto y en símbolo. Sí. Claro. ¿Vuelve para todos y todas? No, les dejé para el final esta placa. Lo único que crece en términos reales, ¿qué es, chicos? La CIDE. ¿Esto es lo único que crece en el presupuesto? Y casi lo único. Nada, la UH también, si querés. Ajá. Pero aumenta lo mismo que la UH. Los recursos destinados a inteligencia, que como verán ahí, desde que asumió Milei, es lo único, eso sí creo que es lo único que creció progresivamente. aumentando. A ver, que no está mal El que tenga último- fondos la Secretaría de Inteligencia de un país, digamos, ¿no? Pero es bastante grosero. Bueno, cuando le en el recortaste a todo lo contexto, demás claro. te llama un poco la atención, digamos, ¿no? Claro. Sí, que liquides el 6% del presupuesto obligatorio para Sí. educación y aumentes para inteligencia es un contrasentido porque estás haciendo un país más débil por un lado y querés custodiar la seguridad del país hacia afuera No, cuando cuanto en más realidad lo ajustás, destruís. más seguridad vas a necesitar después, digamos, ¿no? Sí, pero yo hablo de la seguridad hacia Bueno, afuera, no pero hacia adentro. Acá Justamente, claro. una parte de esos recursos van a streaming, viste ese tipo de cuestiones, Sí. ¿no? Que ya sabemos a esta altura. del Alguien partido. preguntó, ¿no? En los Martín Fierro. Y sí, porque ahí está fondos reservados incluido, por supuesto. Bueno, ¿cómo viene la cosa en el Congreso? Creo que estamos muy cerquita ya de la votación, querido Juli. Le pregunto a nuestra producción, que tiene ojos en el recinto, sigue hablando el diputado de La Libertad Avanza, que debe estar por cerrar. Escuchamos la campanita por ahí. Cuando termina, este diputado se va a votar. Voy a chumear en qué hora estamos, 11:45. Juli, la verdad me encantaría poder compartir la votación y ofrecérsela a la audiencia de QR, pero vamos antes, está bien, lo que pasó hoy, miércoles, movilización de jubilados y jubiladas en el Congreso, uno podría decir practicando para mañana o eventualmente afilando el mensaje para mañana. Otra vez represión al grupo pequeño de jubilados y jubiladas. La intención era alejarlos de la cercanía con la valla. Y bueno, las escenas hablan por sí, o las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Insisto, represión como mensaje y también como aviso para la movilización que mañana convoca las centrales sindicales en la Argentina y distintas organizaciones, más gente de a pie, más colectivos ajustados, etcétera, etcétera. Y una política de Estado. La nueva ministra de Seguridad Nacional, Monteoliva, es la continuación, efectivamente, no solo fue la segunda de Patricia Bullrich, sino claramente
lo vemos en las imágenes, es la continuadora de las políticas. Bueno, miren lo que dijo respecto de esto Milei, el presidente de la Nación, en el stream Carajo con Parisini. Lo que es trabajar, bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa se ponen nerviosos ahí. Entonces, nada, hoy estaba hablando con la ministra y me dice, ya hicimos una descarga, ahora vamos por la otra. Dije, bueno, estamos bañando gente. No sé si comprendieron a qué se refería. No les gusta laburar, a los que se movilizan tampoco bañarse. En alegoría al carro hidrante. Uno piensa, supone y supone bien. Bueno, también tuvo otra definición el presidente que ahora vamos a compartir, pero volvemos a la cámara porque estamos cerca de la votación. Dale. Son los costos reales que van a tener que pagar los argentinos, pero lo hace siempre de cara a la gente. Y termino, presidente. No hace falta, muchachos, la verdad que para decir que ustedes son los grandes estafadores del pueblo argentino, no hace falta leer nada. Hace falta escucharlos, verlos y saber cómo gobernaron cuando lo hicieron. Lo que le estamos diciendo a los argentinos es algo muy claro, presidente. Ya termino. Cuando guardan silencio es más fácil porque puedo terminar. Vamos terminando, diputado, por favor. Por si no quedó claro, desde este bloque vamos a apoyar este presupuesto, porque por primera vez en mucho tiempo el presupuesto de la Nación deja de ser un problema para los argentinos y pasa a ser una solución. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Martínez. Se ha excedido bastante el tiempo, así que... Vamos a observar y seguimos con audio la sesión. Vamos a acompañarlos en lo que va a pasar a continuación. Y aprovecho para pedirle a ver qué dice Martín. A todos los diputados presentes que le digan a sus compañeros de bloque de que vengan, que es el último orador, y después pasamos a votar. No, continúe, diputado Bornoroni. Gracias, presidente. Voy a ser bien, breve. cierra el titular del bloque de La Libertad Avanza y luego viene la votación. Voy mirando el reloj y me imagino que se va a estirar un poquito Bornoroni, pero veremos. Breve pausa y estamos o para el final de la votación o eventualmente para repasar algo más que dijo el presidente en el stream Carajo con el Gordón. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una exposición increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Lindas son las batallas que encarnan cada una de las épocas. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tener la nueva línea Filco Inverter Pure Energy.
que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Filco. Confitados, coloridos, incluyentes, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Tener la nueva línea Filco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Filco. Bueno, mientras termina su palabra y cierra el debate Gabriel Bornoroni, el diputado nacional, titular del bloque La Libertad Avanza, vamos a repasar lo que decía hoy Javier Milei en el stream Carajo con el Gordo Dan. Dale. Por eso nosotros estamos tan tranquilos y la política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Me asombra la seguridad. Bueno, podría aparecer otro amigo de Milei, ¿no? A los 26 meses, decir que en realidad eran 34 los meses necesarios para que empiece. Hay un amigo mío que se llama Hernán Letcher que dice que seguramente no sea así, ¿no? No, hay un economista muy reconocido a nivel global que se llama Olivier Blanchard, que dice que es 12 meses, porque el cálculo que... La burrada. ¿Qué es el rezago? ¿Qué se refiere con el rezago? Que cuando vos haces un ajuste, un apretón monetario, es decir, con la lógica monetarista, cuando yo hago un recorte monetario de las características que hizo el gobierno, el efecto que tiene sobre la inflación tarda, tiene una demora, un delay, porque en realidad, técnicamente, la explicación es que tiene que rotar el negocio. La discusión es cuánto rota el negocio. Dicho de manera sencilla, yo voy y recorto, pero hasta que pega sobre los precios tiene que ir hasta el final de la cadena y volver. Esa es la cuestión, la explicación. Bueno, Blanchard midió eso y le dio 12 meses, no 26. Milei había dicho que para mitad de este año, Por una sencilla razón, porque ese cálculo cuando lo hizo Friedman y le dio entre 18 y 24 meses, en realidad lo que el tipo decía es, cuando yo emito, por ejemplo, tarda un montón en que llegue a la gente. Eso ya no existe más, porque yo aprieto un botón y la tarjeta alimentar la tiene al segundo. Sí. Sí, es una estupidez, con lo cual hay 6 meses que no cuentan. Entiendo. Bien, pero bueno, Milei leyó, no sé, a quién leyó ahora, lee a uno que no sabemos quién es, sí, que es el alumno de uno que tampoco sabemos quién es. Pero que lea Blanchard, es más fácil. Básicamente para justificar que lo que había dicho que iba a pasar para este momento en la Argentina no está pasando y él dice va a pasar a mitad del año que viene. Bueno, volvemos a la Cámara. Lo escuchamos a Gabriel Bornoroni defender el dictamen del presupuesto, el dictamen del oficialismo. Muchas gracias, presidente. Hemos tomado en consideración las propuestas de otros bloques y hemos decidido agregar a nuestro dictamen 2 modificaciones que le pido permiso, presidente, para leerlos, para que sepa esta Cámara el detalle de ese contenido. En primer lugar, se agrega un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del capítulo 11 sobre otras disposiciones. A continuación del artículo 78 es el siguiente. Acomodado. Artículo 79. Facúltese al jefe de gabinete de ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales
dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Le Nación. gira lo que le debe a la Ciudad de Buenos Aires, como dice Hernán, porque seguramente necesitaba acomodar los votos, ¿no? De los diputados y diputadas del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865-2020. En segundo término, segunda modificación. Presten atención porque esto se va a incluir en el dictamen. En segundo término se agrega un artículo en el mismo capítulo 11, modificación en las planillas de la jurisdicción 5, Poder Judicial. Leo artículo 80. Dispónese que el jefe de gabinete de ministros, a través de decisión administrativa, asignará dentro de la jurisdicción durante siglos. Se ve que la Corte, con imputación, claro, debe haber hablado con algunos diputados de dicho que le programa negociaron la suya. presupuestario. Gracias, presidente. Bien. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Ninguna palabra de la justicia con minúscula. Con el palabra de la justicia con mayúscula, la institución sí. Muy Ninguna buena, palabra de la Martín. justicia. Muy buena. Sí, presidente, disculpe, iba a plantear el artículo que había llegado a un acuerdo la ciudad con el gobierno nacional, ya fue leído. Ahora, por el articulado tiene que ir en el capítulo 2, tanto el de acomodando, el de la ¿no? ciudad, Ritondo acomodando un poco, el del Consejo de la emparejando un Magistratura, no se pone poco cualquier capítulo. Tiene que ver la con redacción, que se están pero desarrollando los seguramente capítulos. No parte tiene de que ver quienes el capítulo fueron parte de 11 esa con el negociación. capítulo Pablo, 2, si no hagan un capítulo hay nuevo. 32 diputados nacionales que votaron, rechazaron el veto de mi ley de emergencia de discapacidad hace 2 meses atrás, entre ellos mayoría de Provincias Unidas, Innovación Federal y demás. Sobre esos 32 legisladores y legisladoras va a estar puesta la mirada, si es que el gobierno tiene los votos en ¿Qué la van a general, votar? a ver qué es lo que van a hacer a continuación, ¿no? Por eso, más allá de la votación en general, vamos a una madrugada caliente en la Cámara de Diputados, porque esto se va a estar discutiendo. O alguien va a tener que dar la cara abiertamente, estos 32 diputados y diputadas, a ver qué hacen con lo que votaron hace 3 doritos, diría Woody González, ¿no? Hace Cuando además un mañana hay rato. manifestaciones, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias de la Argentina. Claro. Tengamos en cuenta eso. Mañana Digo, es va a un día estar de calle. mañana, este tema que vos planteás, Así va a es. estar mañana en la calle, en las calles, no en la calle de acá. Bueno, nos vamos. Invitamos a seguir, por supuesto, la transmisión de cómo se dé la votación. Nos En esta quedamos en la negociación puerta. en vivo. Sí, Es negociación en vivo. Lo de Mazot me parece que fue negociación en vivo, ¿eh? También. Faltaban 3 minutos, chicos. Vos decís A mí, la verdad que me... ¿Eh? ¿Para el quórum? El quórum. El quórum. 3 minutos faltaban. Llamaron, evidentemente, le dijeron listo, la de ustedes está, chicos. Pum, Bueno, nos acá también hay un elemento muy concreto con la Ciudad de Buenos Aires y con el Poder Judicial, con la Corte en realidad, específicamente. Muy bueno lo de Martín, ¿no? Ningún tiro para el lado de la justicia con J con minúscula, Ningún sí error. para J con mayúscula. Nos vamos, mañana tendremos las repercusiones, pero sobre todo vamos a ver qué significó la calle en la convocatoria que recién mencionaba Martín, en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires, a Plaza de Mayo, las 3 centrales sindicales, organizaciones sociales, colectivos que han